Bruce Lipton está llegando a la profunda verdad que la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta. No son nuestros genes los que determinan nuestro destino, son nuestras creencias y cómo respondemos a nuestro entorno. La conclusión clave aquí es poderosa. No somos víctimas de algún destino heredado. No estamos atados a un guión genético escrito para nosotros por nuestros antepasados. En cambio, estamos reescribiendo ese guión constantemente cada día según cómo vemos el mundo. Piénsalo. Puedes tener el mismo conjunto de genes que otra persona, pero tu entorno y, más importante aún, tu percepción de ese entorno decide cómo se expresan esos genes. Bruce Lipton está señalando algo fundamental. Somos creadores de nuestra realidad. Es el cambio del determinismo genético a la epigenética, y ahí es donde estamos ahora. Estamos en un cambio global, alejándonos de la mentalidad que dice que estás atrapado con lo que tienes y entrando en un verdadero lugar de poder. Cuando comienzas a ver el mundo de manera diferente, literalmente cambias la biología de tu cuerpo. Estás mejorando tus genes. Esto no es solo una teoría, se está desarrollando en la vida real. Ahora, el verdadero desafío es, ¿qué vas a hacer con esto? Puedes dejarte caer en el victimismo, creyendo que no tienes poder debido a tu origen, tu familia o tus errores del pasado. O puedes tomar el control, cambiar tu mentalidad y comenzar a crear el futuro que quieres ver. Es una elección y depende completamente de ti. El mensaje de Lipton no es solo sobre biología, es sobre el tipo de vida que quieres vivir. ¿Estás listo para comenzar a crear esa vida? Un agradecimiento especial a Liz Down de Celebrate Your Life por asociarse con nosotros para publicar este discurso exclusivo de Bruce Lipton en nuestro canal de YouTube. Disfruta del video y cree. Aquí es con lo que vamos a empezar. Esto es como un dato obvio si conoces mis otros trabajos, y si no los conoces, sigue siendo un dato obvio. Aquí va. Mi trabajo se centraba en la naturaleza de lo que controla las células. Nuestro sistema de creencias y lo que enseñaba en la escuela de medicina era la historia convencional de que el ADN controla las células. Mi investigación con células madre involucró experimentos donde realmente se quita el núcleo de la célula y esencialmente todos los genes, y muestra que las células viven durante 2 o más meses sin tener genes dentro, y que no solo están ahí, tienen toda una vida. Están comiendo, digiriendo su comida, respirando, moviéndose, comunicándose con otras células, evitando toxinas. Básicamente, ¿cuál es el punto? El punto es este. Las células pueden vivir sin ADN durante un largo periodo de tiempo y su vida está totalmente coordinada. Bueno, ¿qué significa eso? El ADN no está controlando la biología, y entonces la pregunta es, ¿qué está realmente controlando la biología? Entonces mi trabajo, muy simplemente, se basó en esto. Tomé células genéticamente idénticas, estaba clonando células madre y las estaba clonando. Entonces algunas personas piensan, bueno, eso es algo relativamente nuevo. Solo para que sepas, yo estaba clonando células madre en 1967, así que eso fue hace 41 años. Y lo que tuve la oportunidad de hacer fue aislar una sola célula madre, ponerla en un plato de cultivo por sí sola. Se dividiría en 2, 4, 8. Pronto, tenía 1000 células. La parte única del experimento, sin embargo, es que cada célula en ese plato de Petri es genéticamente idéntica. Es como, ya sabes, hermanos idénticos. Y la importancia de eso fue que luego lo que hice fue dividir las células en una placa de Petri en 3 placas de Petri diferentes. Las mismas células genéticamente idénticas, 3 placas de Petri diferentes, pero cambié el entorno de cultivo en cada plato, y en el plato A las células formaron músculo, en el plato B formaron hueso, y en el plato C formaron grasa. Entonces toda la pregunta se reduce a, mientras enseñaba a estudiantes de medicina, ¿los genes controlan la vida? ¿Qué me estaban revelando las células? Que el destino que expresaban no estaba basado en su genética. ¿Por qué? Todos eran genéticamente idénticos. Entonces lo único que cambió de un cultivo a otro fue el entorno. Entonces mi trabajo realmente me estaba llevando en una nueva dirección que muestra que es la información ambiental la que recibes e interpretas, que luego ajusta tu comportamiento biológico y tu genética. La nueva ciencia que vi hace 40 años, ahora en los últimos 10 años se ha convertido en un fundamento de la ciencia completamente nueva, que voy a mencionar aquí, cambia todo lo que sabemos sobre la vida, porque lo que te enseñaron y lo que yo enseñaba era que los genes controlan la vida, determinismo genético. Los genes controlan tu destino. La nueva ciencia no es control genético, ¿verdad? La nueva ciencia se llama control epigenético, y es una diferencia de día y noche. Es la razón por la cual la civilización está en el cruce de cambiarse a sí misma en este momento, que es esta conferencia. Y déjenme explicar qué significa control epigenético. Epi es un prefijo que significa por encima. Entonces, cuando digo epidermis, significa capa encima de la dermis, piel. Cuando digo control genético, eso significa control por genes. La nueva ciencia se llama control epigenético, y eso significa control por encima de los genes. Entonces, la nueva ciencia dice que no estás controlado por los genes,
Estás controlado por tu percepción del entorno. A medida que cambias tu percepción del entorno, cambias tu actividad genética día a día. Y aquí hay un hecho asombroso. Cada plano genético que tienes en tu cuerpo ahora mismo, al responder al entorno, escucha esto. Puedes crear 30.000 variaciones diferentes a partir del mismo gen. ¿Por qué es relevante eso? La respuesta es esta. Porque el 95 al 97% de nosotros llegó aquí con un conjunto de genes perfectamente adecuado para tener una existencia saludable, feliz y amorosa en este planeta. 97%. Bueno, el significado es que cuando nos enfermamos en ese grupo del 97%, no podemos culpar a los genes por eso porque ya llegamos aquí con genes. Entonces dices, bueno, ¿de dónde viene este cáncer? ¿Genes del cáncer? No, realmente no hay genes de cáncer. Ahora, el mayor entendimiento sobre el cáncer es un ajuste de tus propios genes en respuesta a cómo ves la vida, y así es como obtienes una remisión espontánea. Bueno, ¿cómo haces eso? Cambia tu percepción de la vida, y el cáncer desaparece, y el hecho es que cambias tus genes todos los días. Ahora, hubo un estudio reciente con gemelos idénticos. En el momento en que nacen, están casi leyendo exactamente los mismos genes en cada cuerpo, pero encontraron que después de 1 año, 2 años, 5 y 10 años divergieron. Y lo que pasó fue que cada uno de los hermanos tenía una lectura genética completamente diferente basada en sus experiencias de vida, así que la relevancia es esta. Si nos basamos en la antigua creencia del control genético, eres víctima de tu herencia porque no elegiste los genes y ellos controlan tu destino, entonces tienes que vivir pensando, oh, tengo cáncer en mi familia, enfermedad cardiovascular, lo que sea. Resulta que ahora no. No somos víctimas porque ahora reconocemos que la percepción controla los genes en lo que se llama epigenética. Bueno, la relevancia es que puedes cambiar tu percepción, y cuando cambias tus percepciones, cambias tu genética, y esto explica todo tipo de curaciones milagrosas y cosas así, que en realidad no son más milagrosas que entender la naturaleza de tus creencias como algo real. Que entran en el cerebro, hacen que el cerebro cambie la química de tu cuerpo, y la realidad es que cambias tu vida por cómo la ves. Y de repente, entonces llegas a la conclusión, lo único de lo que eres víctima es de tu percepción. Pero lo que eso significa es, bueno, entonces realmente no eres una víctima porque tienes la libertad de cambiar tu percepción. Así que la realidad es que hemos sido maestros, pero tenemos creencias, percepciones de ser víctimas. Cuanto más te programo para ser una víctima, más víctima manifiestas. ¿De acuerdo? Tus limitaciones son solo tu sistema de creencias. Te daré ejemplos simples. Esta es una conferencia más larga porque quería hablar sobre mis cosas nuevas, pero necesito que todos lleguen a un nivel aquí. Básicamente, entonces lo que la nueva biología realmente implica es que ustedes son personas muy, muy poderosas. Y sin embargo, ¿cómo hemos sido programados? Frágiles, víctimas, susceptibles a todo tipo de enfermedades. Les daré 3 ejemplos diferentes que uso en mi conferencia habitual. Caminar sobre el fuego. Oye, el fuego quema. ¿Por qué? Porque una persona que no está preparada para hacerlo, caminará sobre los mismos troncos que alguien acaba de cruzar y no se quemó. La otra persona sufrirá quemaduras graves. Entonces no es el fuego. Es la actitud o creencia de la persona que camina sobre el fuego. Número 2. Y, uso esto en mis conferencias, muestro algunos artículos de periódico de los cuales estoy seguro que has oído hablar en el pasado porque hay varios, donde ha habido un accidente de coche y una mujer va a levantar el coche y sostenerlo hasta que el bebé o su hijo puedan ser sacados del coche. Una mujer, durante 5 minutos, sostuvo un coche hasta que los vecinos pudieron venir con un gato y levantarlo para que ella pudiera sacar a su hijo. Y la realidad es que ella no está levantando todo el coche, 2.000 libras. Está levantando medio coche, 1.000 libras. El problema es este. Los levantadores de pesas que hacen esto para, ya sabes, competencia, levantan 600 o 700 libras. Eso es algo impresionante. Y aquí está una mujer sin entrenamiento ni habilidades atléticas levantando 1.000 libras. ¿Por qué? Su sistema de creencias no le permite no levantarlo. Su hijo está allá abajo, así que nada en el mundo la va a detener. Y el último que quiero mencionar es, en el sur, los fundamentalistas bautistas se ponen en un estado de éxtasis religioso. Testifican que Dios los protege. ¿Cómo testifican? Algunos de ellos juegan con serpientes de cascabel y serpientes cabeza de cobre, que son víboras muy venenosas. Y adivina qué, durante el manejo de estas serpientes y diciendo que Dios los protege, si una serpiente los muerde, adivina qué. Ningún efecto adverso de eso. Ahora, esos son leves porque aquí está el que quería contarte sobre el mismo grupo de personas. Algunas personas testifican que Dios los protege, y este es un sistema de creencias inquebrantable, así que no lo intentes en casa, a menos que tengas una creencia inquebrantable. Beben estricnina en dosis tóxicas y testifican que Dios los protege y no tienen efectos adversos. Ahora, te detienes por un segundo y dices que puedes caminar sobre fuego,
puedes levantar 1000 libras, puedes beber veneno. ¿Quién es la persona frágil que buscamos? No están aquí. Solo está en el sistema de creencias. Y no crecí en la tradición cristiana, pero solo doy un paso atrás y te digo que este es el mensaje que Jesús había estado diciendo durante todos esos años sin la ciencia. La ciencia ahora dice lo mismo. Dijo, renuevas tu vida con tus creencias. Dijo, te sanas con tu fe, que es tu creencia. También dijo esto. Ahora, esto es interesante porque han pasado un par de miles de años y no he visto realmente a nadie que haya destacado por esto, excepto por esto. Él dijo, podrías hacer todos los milagros que yo hice, pero mejor que yo, pero no crees. Así que de repente, esto dice que el concepto de creencia ahora se está volviendo biológico. No es solo una cuestión religiosa en absoluto. Ahora es biología porque se reconoce que tu cerebro está controlando las condiciones de tu cuerpo. Oh Dios mío, todavía no estoy llegando al tema. Aquí está el siguiente punto. Te dije que tenía células en placas de Petri. Cambié el entorno y cambiaron su destino. Tomo una placa de Petri con células, la coloco en un mal ambiente, las células comenzarán a enfermarse. ¿Cómo hago que las células estén bien? No les doy medicamentos. Los saco del mal ambiente, los pongo en un buen ambiente y comienzan a crecer y a prosperar. Y mientras hablo de células en una placa de Petri, como mencioné en mi conferencia de ayer, lo que no te das cuenta es esto. Te ves a ti mismo como una sola entidad individual. Eso es una percepción totalmente errónea. Estás compuesto por 50 billones de células. Son las células las entidades vivas. Eres una comunidad de células. Y tu mente es el dispositivo que lee el entorno y ajusta las condiciones dentro del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la simple verdad? Eres platos de Petri cubiertos de piel, con 50 billones de células. Tu cerebro ajusta el medio de cultivo, liberando químicos y señales en el sistema para ajustar el medio. Y así, cómo percibes el mundo está ajustando continuamente tus cultivos celulares. Así que si entras en un mal ambiente y vives en ese mal ambiente y tu percepción de eso, entonces cambiarás el medio de cultivo, crearás un ambiente tóxico, tus células se enfermarán. Entonces, ¿qué quieres hacer? Dices, oh, las células se enfermaron. No, las células no se enfermaron, solo están complementando el ambiente. En lugar de intentar tomar medicamentos para arreglarnos, la respuesta a la nueva biología es cambiar tu percepción del entorno Iki. Cuando haces eso, te vuelves libre, empoderado, y sin embargo, todos tus sistemas de creencias entran en juego. Así que la naturaleza, antes de comenzar con todo esto, es entender esta nueva biología. Mi libro se llama La biología de la creencia. Básicamente dice esto: tu vida y tu biología están controladas por tus creencias y tus percepciones, de las que hablé ayer y dije un hecho muy importante. La mente controla la biología, pero hay dos partes de la mente. Está la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente, escucha esto, tiene la parte creativa. La mente consciente tiene tu parte espiritual. La mente consciente es la parte lógica de tu sistema para crear y hacer cosas en tu vida. La mente consciente, ahora atrapa esto. Este es el punto crucial. Es la parte de tu mente que tiene tus deseos y tus anhelos y lo que quieres de la vida. Si le preguntara a cualquiera de ustedes qué quieren de su vida, la respuesta vendría de la mente consciente. Así que digo, sí, estamos dirigiendo nuestras vidas con la mente consciente. Todos piensan que están dirigiendo sus vidas con su mente consciente. Y aquí viene la noticia. No, no lo están. Estás dirigiendo tu vida con tu mente subconsciente. 95% del día usas la mente subconsciente en lugar de la mente consciente para dirigir tu vida. ¿Por qué la gran diferencia? La mente subconsciente son programas basados en experiencias. Los programas fundamentales en tu mente subconsciente los obtuviste de otras personas. Los obtuviste de tus padres, tus hermanos, tu familia y tu comunidad. Cualesquiera que fueran los programas que ellos estaban ejecutando, cuando eras un infante antes de los 5 años de edad, tú descargaste esos programas en tu mente subconsciente. Y el cerebro fue diseñado para hacer eso porque no puedes ser consciente a menos que tengas datos. Y los datos tienen que venir de algún lugar. Durante los primeros 5 años de tu vida, estás en un trance hipnagógico, tus funciones cerebrales están en Theta EEG, que es hipnosis. Así que un niño vive en un estado de hipnosis imaginativa, Theta. ¿Para qué? Para descargar todo lo que necesitan saber para vivir en la familia y la comunidad. Y entonces, cualquiera sea las creencias que fueron programadas, al observar a tus padres, observar a tu familia, o lo que te enseñaron en ese momento, esos son los programas fundamentales de tu mente subconsciente. ¿Relevancia? Esos son los programas que dirigen tu vida el 95% del día. ¿Relevancia?
No eran tus programas, eran los programas de otras personas. Así que diriges tu vida el 5% del día con lo que quieres. Y el 95% tiene que ver con lo que has sido programado. Inevitablemente, los programas que recibiste y que otra mente subconsciente inevitablemente son sistemas de creencias limitantes y autosaboteadores que te quitan poder. Y se vuelve muy importante porque vivimos en un mundo, si te fijas en el mundo en el que vivimos, está basado en una jerarquía de poder. Hay personas muy poderosas y hay personas sin poder en absoluto, y todo lo que hay entre medio. Y aquí hay un hecho de la biología. Todos somos igualmente poderosos creadores. Así que, de repente, es como, bueno, ¿cómo se sostiene esa frase con respecto a la realidad? Tenemos toda una gama de poder. Porque entonces podrías preguntarme, bueno, si todos somos igualmente poderosos, ¿de dónde obtienen estos tipos más poder? Y aquí está el chiste. No obtuvieron más poder. Quitaron el poder de ti. Y todos hemos sido despojados de poder hasta el punto de decir, ¿por qué no puedes caminar sobre el fuego como algo normal? ¿Por qué no puedes beber estricnina normalmente? ¿Por qué no puedes simplemente salir y levantar un coche en el estacionamiento? Todos pueden hacerlo, pero no lo creemos. Y ahora todo se basa en la creencia. Pues bien, este trabajo del que voy a hablar ahora extiende eso, y está basado. Este es el libro. La versión de audio acaba de salir. La versión escrita estará disponible después del 1 de enero. Y esto extiende la historia de la biología de la creencia. ¿Por qué razón? Así es como funciona. La biología de la creencia dice personalmente que tus creencias controlan tu biología. Pero ¿adivina qué? También fuimos programados con creencias culturales. Entonces, ¿adivina la diferencia? Tus creencias personales te afectan personalmente, pero las creencias culturales afectan al colectivo. Así que cualquier cosa que sea una creencia cultural afecta generalmente a toda la población. ¿De acuerdo? La premisa completa de la que hablaremos es que las cosas están cambiando, mejor ilustrado por este dibujo animado aquí. Las cosas solían ser divertidas, así que déjenme decirles que las cosas están cambiando. Así que veamos algunos cambios, y aquí está el porqué, y esto es lo que te voy a decir. Primero, solo hablaré de algunos de los cambios con los que estás muy familiarizado, pero luego te diré el entendimiento más interesante. Los cambios que están ocurriendo aquí, las crisis que enfrentamos como grupo, no son accidentes, ya han sido diseñados. Puedo decirte por qué están ocurriendo, qué sucede cuando ocurren y dónde estamos. Voy a hablar de ellos. ¿De acuerdo? Así que empecemos con lo primero. ¿Cuáles son las crisis que enfrentamos? El calentamiento global es una de ellas. Y el concepto de calentamiento global es... Bueno, puede que no hayamos causado necesariamente todo el calentamiento global. Estamos contribuyendo al calentamiento global con la forma en que estamos alterando el terreno y el entorno, al cambiar la agricultura, al talar la selva tropical y todas las otras cosas que la contaminación en el aire. Estamos contribuyendo a esto, y se dice que si no cambiamos nuestra manera, entonces vamos a acelerar nuestra exterminación en todo este proceso. Así que hay problemas de calentamiento global que enfrentamos. Por supuesto, todos en esta sala probablemente estén muy familiarizados con el colapso económico, y esto es un requisito. Solo quiero mostrar un poco de mis noticias favoritas. Si alguien ve noticias, sugeriría que mis noticias favoritas son The Daily Show con Jon Stewart. Y esto es lo que Jon tenía que decir al respecto. Espero que el sonido salga bien. ¿Vas a decir algo? Hay tanto de qué hablar. El devastador huracán, obviamente en Texas. Supongo que hubo un pequeño tropiezo financiero hoy con el colapso de los bancos. Historia divertida. ¿Sabes todo ese dinero que hemos estado dando a los bancos? Ya no lo tienen, desaparecido. Sí, completamente desaparecido. Como que se lo estábamos dando y todos decíamos, oh, ya sabes, vamos a necesitar eso más tarde. Para comida y cosas así. Y luego los bancos decían, está bien con nosotros, no te preocupes por nada. Vamos a simplemente... Hay un colapso financiero y hay una razón para ello, y hablaremos sobre eso. Además de esa crisis que enfrentamos, también enfrentamos esta realidad de una extinción masiva. Esta resulta ser una imagen muy interesante de un nido de dinosaurios, y puedes ver que se extinguieron tan rápido que nadie salió del nido. Y la realidad es que lo que la ciencia nos ha revelado ahora es que estamos en la 6ª extinción masiva en este planeta, lo que significa que tenemos un historial de 5 extinciones previas donde la vida esencialmente fue aniquilada. Las 5 veces anteriores fueron causadas por cosas como cometas o asteroides que chocaron con la Tierra, cambiaron el ambiente y aniquilaron organismos.
La sexta es en la que estamos. Los científicos ahora han reconocido completamente que cosas como estos pequeños e inquietantes hechos de que dentro de 40 años los océanos estarán pescados, extinción. Ese es un hecho. ¿De acuerdo? Que los humanos están al borde de extinguirse ya que el medio ambiente está deteriorándose. Lo que es único sobre la sexta extinción masiva, los científicos han reconocido que se debe al comportamiento humano. Así que estamos precipitando nuestra propia extinción masiva, en este momento. Nos enfrentamos a problemas de agotamiento de recursos. Y lo interesante sobre el agotamiento de recursos es esto. Es que hablamos de ello ahora y has oído, estoy seguro, que hemos llegado al punto del 50%, que hemos consumido el 50% de nuestro petróleo. ¿Alguien ha oído eso o no? Bueno, ¿sabes cuál es la relevancia de eso? Podrías detenerte y decir, diablos, nos tomó 100 años usar el primer 50%. Tenemos algo de tiempo. Quiero mostrarte la falsedad de esa creencia, y te lo mostraré con un experimento. Así es como funciona el experimento. El diseño del experimento, hay suficiente medio de crecimiento en este tubo de ensayo para durar exactamente 1 hora para este experimento. Aquí está el experimento. En el tiempo 0, pongo una bacteria en el cultivo. Se divide cada minuto, así que después de 1 minuto hay 2 bacterias. Después de 3 minutos o 2 minutos hay 4. Después de 3 minutos hay 8. Y podemos seguir. Lo que voy a mostrarte es observar este medio de cultivo mientras las células crecen allí, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se verá. Comenzamos, va a tomar 1 hora, y luego todo el medio de cultivo se habrá agotado. Así que nosotros, ahora tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Para cuando llegamos a 20 minutos, tenemos 1000 bacterias y dices, ¡oh, 1000! Mira, ni siquiera toca el medio de cultivo. No hay problema con 1000 bacterias ahí. Pero luego, cada vez que pasa 10 minutos más, salta a órdenes de magnitud. Así que ahora tenemos 1000 bacterias ahí. Y puedes ver, bueno, mira, todavía tienen una tremenda cantidad de medio. Si eres una de esas bacterias, no tienes nada de qué preocuparte. Tienes toda una vida ahí. Ahora tenemos 1 millón de bacterias y es como, wow, hay mucho medio. Nadie está preocupado por el medio aquí. Ahora tenemos 1000 millones de bacterias. Y oye, las bacterias siguen ahí usando ese medio. No pasa nada. Sabes, es como si estuvieras ahí, zona segura. Ahora tenemos 1 billón de bacterias y estamos subiendo a 1 cuatrillón de bacterias ahora. Y mira lo que pasa. 5 minutos y no lo hemos tocado. O en los últimos 5 minutos al último minuto, boom, 50% en el último minuto. Porque una duplicación de la población cuando tienes el 50% utiliza el 50% restante. ¿Adivina qué? El uso de petróleo se duplicó en el último minuto porque India y China, que no estaban usando esas reservas de petróleo, ahora las están usando al mismo nivel que nosotros. Entonces, cuando piensas que te queda el 50%, te queda 1 minuto. Y nos estamos quedando sin combustible. Y eso significa que hay toda una crisis de cambio. Así que estamos viviendo una gran crisis ahora mismo. ¿De acuerdo? Y es muy interesante porque asusta a mucha gente porque como, ¿qué diablos va a tener el futuro aquí ahora mismo? Bueno, quiero decirte algo. Voy a contarte cuál es la historia y luego profundizaremos un poco más. Cuando hablo de las células, que introduje ayer y hablé sobre las células, es muy interesante a este respecto, son personas en miniatura. Y digo eso por una razón sencilla. Prácticamente cada célula de tu cuerpo tiene cada función que tú tienes en tu cuerpo. Muéstrame todo en el cuerpo humano y te mostraré dónde está en una célula. Una célula es en verdad una persona en miniatura. Así que tienes pequeñas células moviéndose por tu cuerpo, 50 billones de ellas viviendo en una comunidad. Y lo significativo de eso es que entonces podrías ver a las células como personas. Podrías vivir en un entorno celular por un momento. Así que aquí está el entorno en el que quiero que vivas. Una oruga se está moviendo y está creciendo. Las células son parte del sistema digestivo. Las células son parte del sistema cardiovascular. Las células son parte del sistema nervioso. Todos están trabajando. Las células tienen trabajos. Cada una de tus 50 billones de células tiene un trabajo ahora mismo. Y la relevancia de esto, todas las células en esa oruga creciendo, todas se están emocionando. Es como, oye, la economía se está moviendo, la oruga está creciendo, todo se está haciendo más grande. Oye, esta es una gran economía. Todos estamos haciendo dinero a raudales, todo está genial. Y luego, un día de repente, empieza a desacelerarse. Y las células miran alrededor como, oh, espera, se está desacelerando. El negocio se está desacelerando. Ya no estamos comiendo tanto, y ahora ya no estamos absorbiendo, y no estamos cuidando las cosas. Y las células son despedidas. Y ahora hay células en el cuerpo de esta oruga que no tienen trabajos. Empiezan a entrar en pánico. Muchas de ellas se suicidan. Un proceso en biología llamado apoptosis. Y si fueras una célula, solo ponte en esa comunidad y mira alrededor y di, se está desmoronando. Está todo loco allá afuera. Y luego adivina qué. Dentro de la población, células genéticamente idénticas, igual que todas las otras células, tienen una idea diferente, una visión diferente. Me encanta el nombre de estas células.
se llaman células imaginativas. Y las células imaginativas son las células que crean una mariposa. Así que en medio de toda la destrucción que está ocurriendo y todas las otras células corriendo por ahí con sus mitocondrias cortadas y cosas así, hay otras células diciendo, genial, hombre, realmente vamos a crear algo mucho mejor. Y crean la mariposa. Y quiero decirles que, en la crisis que el mundo está atravesando, si están en esta sala, son parte de las células imaginarias. Ustedes son las personas que nos van a llevar al siguiente nivel. Pero ¿cómo te llevas al siguiente nivel? Y la respuesta a eso la proporcionó Albert Einstein, y a mí me encanta esta imagen de Einstein antes de que Texas Instruments tuviera una calculadora. Y ahí está Albert. ¿Qué dijo Albert sobre la situación? Él dijo, no podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Los problemas a los que nos enfrentamos en este planeta son la forma en que vivimos basados en nuestros sistemas de creencias, y nuestros sistemas de creencias controlan nuestra biología y la biología de todo lo involucrado. Ahora, aquí está el siguiente nivel. Hay una evolución ocurriendo ahora mismo y te voy a contar sobre ella, pero no es la evolución de ti como individuo. No vas a evolucionar como para tener manos y brazos extras y cosas. No está pasando nada así. Los humanos han evolucionado. Lo que está evolucionando es un organismo llamado humanidad. Somos células en un organismo vivo más grande. Simplemente no lo hemos reconocido en este momento. ¿Y por qué es importante? Porque ahora mismo, cuando nos estamos matando entre nosotros y destruyendo todo a nuestro alrededor, ¿a qué equivaldría eso en un cuerpo humano? Y la respuesta es enfermedad autoinmune, autodestrucción. Y lo que está sucediendo en el mundo exterior está reverberando en el mundo interior porque tomas tu entorno y lo conviertes en tu biología. Así que, al destruirnos en el panorama global, nos estamos destruyendo internamente con nuestros problemas de salud. La mayoría de los problemas de salud hoy en día son enfermedades autoinmunes, autodestrucción, y se basan en un sistema de creencias. ¿Y por qué? Es importante para nosotros reconocer que estamos cambiando nuestras creencias y moviéndonos a otra fase de la evolución humana y la civilización. Y esto es un hecho. No es solo porque puedes verlo. Es un hecho porque voy a contarte la ciencia. La civilización tal como la conocemos está terminando justo en este apestoso momento. Está terminando. No significa que nosotros terminemos. Solo significa que una nueva civilización va a comenzar. Así que estamos en un punto de transición de una a otra. ¿Cómo funciona? Bueno, el sociólogo e historiador Arnold Toynbee hace mucho tiempo escribió una serie de libros sobre la naturaleza de la civilización, y habla de las civilizaciones como organismos vivos, que lo son, y habla de una civilización como un organismo vivo que tiene ciclos. Nace, madura, decae, y luego surge una nueva civilización. Así que si hacemos un mapa del tiempo y trazo el crecimiento de una civilización, se verá algo así, una curva que vuelve a bajar. La primera parte de la curva es la parte de desarrollo. Entonces, cuando una civilización se está formando, está en una fase de desarrollo, está probando cosas. Probemos esto, probemos aquello, y veamos qué cosas funcionan. Y una vez que empezamos a encontrar las cosas que funcionan, entonces prácticamente canonizamos estas creencias como ley. Así es como es en nuestro mundo. Hemos probado esto. Bueno, eso lleva a un periodo llamado rigidez, donde la civilización dice, estas son nuestras creencias y que nadie me desafíe en estas creencias. Y el problema con la rigidez es que el mundo no es un lugar estático. Es dinámico, siempre está cambiando. Si mantenemos nuestras creencias en un lugar estático, conduce a desafíos. Los desafíos de no ser lo suficientemente abiertos para evolucionar. Y así, cuanto más rígidos somos, mayores se vuelven los desafíos. Bueno, el problema tan pronto como aparecen los desafíos, luego la civilización comienza a declinar. Aquellos que son rígidos en sus sistemas de creencias, y es el final de una civilización. Pero la civilización no termina abruptamente. Mientras una civilización está terminando, una nueva civilización comienza a manifestarse. Y así, mientras una está en declive, otra está despegando. Así que estamos en un punto crucial ahora mismo de una civilización que está cayendo y una nueva civilización que está llegando. El periodo formativo es ese periodo de desarrollo, y es proporcionado. Los avances son proporcionados por lo que llamaríamos, o al menos Arnold Toynbee llamó minorías creativas. Las minorías creativas son la parte más pequeña de la población que tiene respuestas creativas diferentes para lidiar con lo que está sucediendo en contraste con las personas con pensamiento rígido. Estás en esta sala. Obviamente eres parte de la minoría creativa que está considerando ideas de un nuevo sistema de creencias. Así que estamos pasando por este proceso ahora mismo. Ha sucedido muchas veces en la civilización occidental. Déjame mostrarte la historia de esto. Funciona así. Con el tiempo, hemos visto esto en la civilización occidental. Comenzamos con una civilización llamada animismo. Nos movimos a algo llamado politeísmo,
Luego nos movimos a algo llamado monoteísmo, y después nos movimos a la versión actual llamada materialismo científico. Y esa está colapsando, y la nueva está despegando ahora mismo. No es nada nuevo. Lo hemos hecho durante miles de años. Entonces la realidad es, ¿por qué está cambiando? Y la respuesta es, hay una razón por la que está cambiando. La creencia controla nuestro comportamiento y nuestra biología, y las creencias fundamentales tratan de esto. Aquí está el punto. El carácter de una civilización está determinado por las respuestas a estas 3 preguntas llamadas las preguntas perennes. Las preguntas perennes, número 1, ¿cómo llegamos aquí? Número 2, ¿por qué estamos aquí? Número 3, oye, ahora que estamos aquí, ¿cómo aprovechamos al máximo? Aquí está la naturaleza de las respuestas a esto. Quien quiera que proporcione las respuestas a estas preguntas, cualquier entidad u organización que proporcione las respuestas a estas preguntas, se convierte en el proveedor de la verdad para esa civilización. Porque si aceptamos sus respuestas como la verdad, entonces buscamos sus respuestas y todo lo demás como verdad también. Y las respuestas que conforman estas preguntas o las respuestas de estas preguntas colectivamente se llaman el paradigma basal. Basal significa fundamental. Paradigma significa plano de ideas o ideas básicas. Así que las ideas fundamentales de una civilización son proporcionadas por las respuestas a estas preguntas. Con el tiempo, las respuestas cambian, pero cuando las respuestas cambian, también lo hace la civilización, y eso es un hecho. Ocurre cada vez. Así que si yo tuviera que observar la naturaleza de cómo funcionaba, esto es lo que haría. Las primeras personas en este planeta ya lo sabían. Ellas decían que el mundo tal como lo veían se componía de 2 partes, el universo visible, material y físico frente a tu cara, y las cosas invisibles, la parte invisible del universo. Y así había 2 dominios. Podemos llamarlos el dominio material y el espiritual. Y la importancia de lo que sucedió a lo largo de la civilización es cuánto énfasis ponemos en lo espiritual, versus cuánto énfasis ponemos en los dominios materiales. Esto ha cambiado con el tiempo. Así que si retrocediera, diría, hagamos un gráfico, y aquí está nuestro gráfico, y aquí está nuestro gráfico. Es un gradiente de espíritu. En la parte superior estaría la creencia al 100% en el reino espiritual, como el control del mundo. Aproximadamente en el medio es 50%, que el reino espiritual es responsable del 50% de nuestra vida. Y en la parte inferior del gráfico dice 0%, que esas personas en la parte inferior no creen que la espiritualidad tenga algún papel en la vida. Así que eso es un gráfico. Pero puedo hacer un gráfico paralelo para la materia, y diría lo mismo, pero ahora está invertido. Al fondo del gráfico, si crees en el fondo, es 100% la materia controla el mundo. 50% en el medio dice, hey, el mundo está equilibrado, 50% está controlado por el mundo físico y 50% por el mundo invisible. Y en la parte superior dice, no crees en el mundo material, es realmente el mundo espiritual lo que es relevante. Pero la razón por la que puse los 2 cuadros es porque quiero juntarlos. Así que tengo amarillo pasando de amarillo brillante a blanco o azul de azul a blanco en direcciones opuestas, pero los pongo uno sobre otro y los superpongo. Y lo que termino con es un gradiente doble. Y entonces lo que podríamos decir es que en la parte superior, cualquiera que esté allí cree en el espíritu como el control de la vida, y la materia no es relevante. En la parte inferior, sí, no crees en el espíritu, solo dices que es un mundo físico y mecánico. Y en el medio, está equilibrado 50 y 50. Y la importancia es que vamos a usar esto como un gráfico, y voy a poner una línea media en el punto medio donde está equilibrado 50 y 50. Y luego, vamos a poner una flecha de tiempo y hablar sobre la civilización occidental moviéndose a lo largo del tiempo y su relación con lo que creemos como civilización. Cuánto creemos en el espíritu y cuánto en el mundo material es lo que está en control. Y aquí es donde comenzamos el gráfico. Comenzamos el gráfico en el punto de equilibrio, y eso fue hace más de 8,000 años. Eso se llamaba animismo. ¿Qué era el animismo? Bueno, son las creencias como las de los nativos americanos, los indios nativos sudamericanos, los indios aborígenes, los druidas, en Europa. ¿Cuál era la creencia? Hay un mundo espiritual y un mundo material, y ambos eran igualmente valiosos. Entonces, si un nativo americano quería ir de caza y quería capturar un animal para comida, ¿qué hacían? Rezaban al espíritu del animal. Reconocían que todo en su mundo físico tenía un complemento en el mundo espiritual, y se relacionaban con ambos en su forma de vida. Así que los nativos americanos, por ejemplo, como animistas, creían al 50 y 50 en el valor tanto del mundo espiritual como del material. Y aquí hay una comprensión interesante. La naturaleza de los nativos americanos fue documentada. La cultura fue documentada por un hombre llamado Jean-Jacques Rousseau. Y dices, bueno, ¿quién es Rousseau? Es un filósofo que dio forma a lo que llamamos la era de la Ilustración, que es en el siglo XVII,
Y la era de la Ilustración estaba saliendo después de una larga historia de la cultura europea, se involucró con la religión y otras cosas, empezaron a salir. Y vamos a volver a eso en un segundo porque ¿por qué es relevante? Porque tiene todo el significado de por qué los Estados Unidos existen hoy. Y va así, los Estados Unidos existen hoy en día por la era de la Ilustración. La era de la Ilustración proporcionó una filosofía, y la filosofía se basó en el indígena americano, y Jean-Jacques Rousseau fue quien llevó eso a la cultura europea. Escribió sobre lo que llamó el buen salvaje. El buen salvaje era la expresión de un ser humano libre en el planeta, viviendo en armonía con la naturaleza y sin las restricciones de los sistemas de creencias que impusimos, como en Europa. Eran libres para expresar lo que quisieran expresar. Era una libertad de expresión. Y la gente leyó estas cosas y dijeron, ¡wow! Quiero un mundo así, porque estaban viviendo en Europa en ese momento, que era, ya sabes, esa jerarquía de rey, aristocracia y gente pobre. Y la gente pobre, si estabas en eso, no podías salir de ahí. Era una cuestión de nacimiento. Donde nacías, eso era lo que tenías. Y este era un lugar al que ir que decía, donde están esos nobles salvajes, no estás limitado por la historia de tu familia. Puedes hacer lo que quieras con tu propia vida. Así que la era de la Ilustración nos trajo la imagen del noble salvaje a la civilización occidental y decía, allí es a donde queremos ir. Hay una cita interesante que tuvo Rousseau. Todo es bueno al salir de las manos del creador de las cosas, y luego todo degenera en manos del hombre. Y lo que estaban diciendo es que la cultura europea era una degeneración de lo que era el alto nivel de vida en el Nuevo Mundo, y esto es lo que enviaba a la gente allí. Y yo diría, bueno, entonces, ¿en qué creían los indios americanos entre todos los demás animistas del mundo? ¿Cómo respondieron a las preguntas? Porque eso dio forma a los paradigmas, es decir, ¿cómo llegamos aquí? Madre Tierra y Padre Cielo. ¿Y sabes qué? Tenían absolutamente razón en términos de la ciencia moderna absoluta. Estaban 100% en lo correcto, y te diré por qué. La Tierra es inorgánica. Es tierra y son cosas como rocas y cosas así. La vida no viene de esa química. Estamos hechos de química orgánica. ¿De dónde vino la química orgánica? ¿La respuesta? Cuando la luz del sol alcanzó la química inorgánica de la superficie de la Tierra, cambió parte de esa química al absorber la luz, y así se convierte en química iluminada. Eso se llama química orgánica. La química iluminada es la química que se mueve con vibraciones porque tiene luz y vida en ella. Y entonces, ¿de qué fuimos creados? Los elementos físicos de la Tierra combinados con el Sol, los fotones de luz, los juntas, crean química orgánica, y si quieres ver la luz salir de nuevo, quema la química orgánica y la luz vuelve a salir de ella otra vez. Entonces, la realidad es que los animistas estaban totalmente en lo cierto. Nacimos de la sustancia física de la Tierra y animados por el fotón y la energía luminosa del Sol, y así somos Madre Tierra y Padre Cielo. ¿Por qué estamos aquí? Para cuidar el jardín. Era un sistema de creencias maravilloso. Vivían en un jardín y eran cuidadores de ese jardín. ¿Y cómo sacarle el mejor provecho? Bueno, vivir en equilibrio con la naturaleza, y eso hicieron. Y había un Estados Unidos aquí antes de que existiera un Estados Unidos de América. Era una federación de los indios iroqueses, 6 estados que vivieron en armonía durante más de 500 años, hasta que todos esos europeos vinieron aquí para vivir en armonía con ellos y luego los mataron. Y la realidad era, ¿cómo vivían? Vivían de acuerdo con este principio. Tenían principios que, si los adoptáramos en nuestro mundo hoy en día, cambiarían todo nuestro planeta. Aquí hay uno interesante, por ejemplo. El país está dirigido por el Consejo de Abuelas. Había jefes, pero el Consejo de Abuelas, con toda su sabiduría, eran quienes declaraban la guerra o la paz. Eran quienes controlaban la situación. Los indios en el noreste lejano de los Estados Unidos incluso tenían otra idea. Solo se permitía a las mujeres votar por el jefe. Era muy interesante porque lo que hicieron fue proporcionar una visión de un hombre que sería fuerte para ellas, pero un hombre que viviría en armonía con ellas. Y así, cuando las mujeres votaban por el jefe, era mucho más equilibrado y armonioso que el voto lleno de testosterona que tenemos hoy. Así que la gente vivió con este periodo, pero luego las cosas cambiaron con el tiempo en la civilización occidental, y lo que vamos a ver es que en lugar de mantenerse en el punto de equilibrio, la civilización se movió más hacia la espiritualidad, se movió hacia arriba y se inclinó más a ver el mundo espiritual como más importante que el mundo material. Y esta fue la era del politeísmo, la era de el Monte Olimpo y los dioses del Monte Olimpo. ¿Y qué pensaban? Bueno, aquí estaba el punto. Hasta el politeísmo existía el animismo. ¿Quién era espiritual en el animismo? Todos y todo. ¿Qué pasó cuando llegó el politeísmo? Cuando llegó el politeísmo,
creamos dioses para representar el espíritu. Sacamos el espíritu de nosotros mismos. Ya no teníamos espíritu. El espíritu se unificó en un montón de dioses. Ahora los dioses todavía estaban en el planeta viviendo en el monte Olimpo, y representaban al dios del agua, al dios del aire y todo eso. Antes, cuando los indios, cada gota de lluvia tenía espíritu. Ahora hay un dios del agua. Y entonces unimos nuestro espíritu y lo pusimos en figuras, ¿verdad? Y esta fue la era del politeísmo. Y digo, bueno, ¿cómo respondieron a las preguntas los romanos, los griegos, los egipcios, etcétera? Bueno, esencialmente la respuesta es, ¿cómo llegamos aquí? Sus orígenes son que vinimos del caos. ¿Sabes qué? Científicamente válido. Fue el caos del campo de energía antes del Big Bang lo que precipitó la materia de la energía. Venimos del caos de esa energía y eso precipitó la materia. ¿Por qué estamos aquí? Oye, simplemente sucedió. Fue el caos, y no puedo darte una razón por la que estamos aquí. Pero sí tenían una respuesta sobre cómo vivir aquí, y la respuesta era esta: no enfurezcas a los dioses. ¿Y por qué eso se volvió relevante para la vida cotidiana de estas personas? Es simplemente esto. Un dios podría tomar cualquier forma o figura, así que la simple verdad era que, si viviéramos en esos días, serías muy cuidadoso al tratar a la persona a tu lado con el mayor respeto. ¿Por qué? Podía ser Dios, y eso mantenía a todos alerta tratando de tratar a todos, porque no sabías quién diablos era Dios en esos días, así que todos intentaban comportarse y ser bastante buenos. La evolución no se detuvo ahí, se movió más allá. Así que volvemos al gráfico y, ¿adivina qué? Vamos más profundo en el ámbito espiritual. Nos acercamos más a la espiritualidad, hasta el punto que alcanzamos llamado monoteísmo, y el monoteísmo, ¿qué hizo? Bien, tomó todos los espíritus de todos los diferentes dioses. ¿Qué hizo? Los puso en un solo Dios. ¿Y luego qué? Puso ese Dios en otro mundo. Así que ahora ni siquiera tenemos espíritu en este planeta, y el concepto entero realmente se basaba en una realidad de que fuimos traídos aquí por intervención divina, que Dios nos dio la chispa y luego nos puso en este planeta. Y la relevancia de toda esta actividad era que bajo este tipo de régimen, entonces la creencia era porque creen en el espíritu o la materia es primordial. Espíritu. Lo que era tan primario, escucha esto que decían: estar en la tierra es un dolor en el trasero porque no queremos estar aquí, queremos ir a donde sea ese lugar, donde sea que estén, no sé dónde demonios está, pero queremos ir allí. Y entonces decía, todos no se centren en este planeta, no se centren en el plano material, el plano material está condenado. Y trató de sacarnos del plano material para enfocarnos en arreglar tu vida para ir a ese lugar. Así que estar en la tierra fue en realidad un puesto de dificultad para nosotros, porque ni siquiera estábamos destinados a estar aquí. Realmente queremos subir y ver al Creador Divino en este caso particular. Así que la relevancia es que esto es 100% creencia en lo espiritual como primario, y la materia está condenada, así que ni siquiera quieres involucrarte con la materia. La iglesia se involucró con mucha materia, pero no queremos hablar de eso ahora. La cuestión es, ¿qué ocurrió? Bueno, cambiamos nuestros sistemas de creencias. Respondimos las preguntas ahora de una manera diferente, y la civilización cambió. Porque cada vez que cambiamos las creencias de la cultura cambia su comportamiento y su estilo de vida. Así que una de las nuevas creencias que obtuvimos con el monoteísmo judeocristiano fue que llegamos aquí a través de la intervención divina. Dios nos puso en este planeta. Sí, pero ¿por qué Dios nos puso en este planeta? Vivir obras de moralidad, para ver si realmente somos dignos de ir a ese otro lugar. Así que hacemos nuestro trabajo aquí, y si lo hacemos bien, obtenemos la recompensa de ir allí. ¿Cómo sacarle el máximo provecho? Las leyes de la Biblia. Ahora, ¿cómo controlaron esto? Bueno, aquí está la cosa más fabulosa e inteligente que hicieron. Está basado en esto. El conocimiento es poder. Y la iglesia afirmaba tener conocimiento absoluto. Eran infalibles y se basaban en la infalibilidad. Tenemos conocimiento absoluto. Bueno, ¿qué es el conocimiento absoluto? Poder absoluto. Y ejercieron un poder absoluto. Y finalmente, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y se volvieron tan corruptos que realmente obligó a la gente a irse. Pero mantuvieron el poder durante mucho tiempo. ¿Cómo hicieron eso? Porque cualquiera que desafiara su sistema de creencias tenía que ir a juicio, eran herejes. Tenían que ir al tribunal de la Inquisición. Nunca hubo en el mundo una definición más perfecta de un tribunal canguro que el tribunal de la Inquisición. Lo que significa que si te llamaban a comparecer, nunca en tu vida imaginarías ganar, porque nadie puede vencerlos. Porque si alguien vencía a la iglesia y demostraba que la iglesia estaba equivocada en alguna creencia, la iglesia perdía su poder infalible. Entonces la idea principal era que cualquiera que desafiara a la iglesia tendría que ser eliminado del sistema para mantener el poder en la iglesia. Y así, el aspecto interesante de esto es que la ciencia realmente no se desarrolló aquí. ¿Por qué? Porque si la ciencia surgía con una nueva idea, entonces tendrían que matar al científico. Así que, básicamente, no era una gran época para
la innovación, por así decirlo. Y esto continuó. Y ellos mantuvieron esto. Y realmente fueron muy abusivos hasta el punto en que vimos que la civilización dijo en algún momento, no puedo soportar más esto. Esto es demasiada espiritualidad y no suficiente realidad material. La curva empieza a bajar, porque la gente empieza a pensar que la naturaleza también podría ser parte de Dios. Y así, la curva comienza a moverse hacia abajo, y la curva comienza a moverse hacia abajo desde el monoteísmo, y se mueve hacia la era de reforma. Y ahora estamos dejando ir parte de lo espiritual, y adquiriendo más de la relevancia material del planeta, porque se reconoció que si te iba bien con lo material, entonces tu Dios te está mirando con favor. Así que poseer y ganar y hacer mucho dinero era una señal de que Dios te ama. Así que adelante y hazlo, ¿de acuerdo? Y la realidad de esto es que trajo la era de la ciencia. ¿Y cómo sucedió tan rápidamente? La iglesia tuvo un problema en la reforma. Estaban obteniendo una mala imagen. ¿Y cuándo le va bien a la iglesia? Días festivos. La gente asiste a la iglesia en los días festivos. Es el mejor momento para ir a la iglesia. Entonces, lo más importante que hacían era crear un calendario de los días festivos. Bueno, aquí estaba el problema porque algunos días festivos son anuales. Jesús nace el día 25 de diciembre este año, al igual que el año pasado y el anterior y el anterior. Pero la Pascua, eso se basa en un ciclo lunar. Es un ciclo de 28 días en lugar de un ciclo de 365 días. ¿Cuál es el problema? Un ciclo lunar no encaja en un ciclo de 365 días. 28 días no se dividen de manera uniforme en 365, por lo que hay un solapamiento y no se alinean. Y así, en algún momento, a la iglesia le preocupaba porque muchos de sus festivales paganos adoptados se basaban en el calendario lunar. Y entonces, de repente, es como, ¡wow! ¿Cómo demonios vamos a crear este calendario para asegurarnos de que todos lleguen a la iglesia al mismo tiempo en todas partes? Y luego, tuvieron un problema porque no pudieron averiguar cómo hacerlo, porque vivían en un mundo que la iglesia decía que era, ¿qué? El centro del firmamento de Dios, que el sol giraba alrededor de la tierra, la luna giraba alrededor de la tierra, las estrellas giraban alrededor de la tierra. La tierra es el centro. Y entonces, al tratar de crear un calendario con la tierra en el centro, parece que no funciona. Así que llaman a este tipo, y esto se parece a una foto policial. De hecho, es una foto policial. Los científicos forenses realmente reconstruyeron a partir de su cráneo. Así es como realmente se veía Nicolaus Copernicus, así que es una foto policial. Llamaron a Nicolás Copérnico. Él era un astrónomo, era un médico, era un sacerdote. Y lo llamaron y le dijeron, oye, Nicolaus, tienes mucha información sobre astronomía. ¿Puedes armar un calendario? Así que regresó y trabajó en ello por un tiempo, y siguió tratando de obtener datos consistentes. Nunca funcionó. Y finalmente, volvió a una vieja idea de Egipto que decía que el Sol era el centro de nuestro sistema, de todos modos. Y dijo, bueno, si ese es el Sol, ¿y si cambio mi calendario en astronomía usando el Sol como centro? Y tan pronto como hicieron eso, ¿adivina qué? Pudo predecir con precisión todos los movimientos de, ya sabes, los planetas, y en este caso, también, predecir los días festivos con perfecta precisión. Corre de vuelta a la iglesia y dice, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y mirando, oh, Dios mío, Nicolaus, lo lograste. Fue maravilloso. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, tuve que cambiar un hecho. Y ellos dijeron, ¿qué? Bueno, moví la Tierra fuera del centro del universo, puse el Sol en el medio. No puedes hacer eso. Eso es herejía. Pero, hombre, tu calendario funciona. Entonces hicieron un trato. El trato fue este. La iglesia decía que era una política de no preguntar, no decir. La iglesia dice, vamos a usar tu calendario. Simplemente no vamos a decirle a nadie cómo lo conseguimos y tú tampoco se lo vas a contar a nadie. Y él acordó que no le diría a nadie. ¿Por qué? Porque sabía que esto iba a ser eventualmente un caso en la corte y no quería perder. Pero él era brillante porque Copérnico mantuvo esto durante casi toda su vida adulta. El hecho de que tenía el conocimiento que socavaba todo el control de la iglesia sobre el planeta porque había descubierto que la iglesia era totalmente falible. La Tierra no es el centro del universo. ¿Qué hizo con ese conocimiento? Esperó hasta 1543 y publicó ese libro sobre las revoluciones de las esferas celestiales. ¿Por qué 1543 es una fecha importante? Nicolás Copérnico, 1473 a 1543. ¿Qué hizo? En su inteligencia dijo, en mi lecho de muerte publicaré esto. Y la razón es, dejo la ciencia atrás y me voy de aquí. Ustedes querrán lidiar con ello. No pueden enfrentarlo a nivel personal. Tienen que enfrentarlo a nivel científico porque yo me he ido. Y esa fecha, en 1543, está marcada como la fecha de la revolución científica. Fue la apertura de la ciencia moderna porque fue el golpe que derribó a la Iglesia, ya que, en este punto, dejó de ser infalible. Mi nombre es Liz Down y estoy con Celebrate Your Life Events. Y la presentación que has estado escuchando fue grabada en vivo en una de nuestras conferencias Celebrate Your Life, y este programa fue creado exclusivamente para la audiencia de Evan.
y estoy muy emocionada de compartir esta información contigo. Así que ven a visitarnos, echa un vistazo a todos nuestros retiros, programas y conferencias que tenemos para ofrecerte. Haz clic en el enlace de abajo y espero verte en persona. Bien, ahora volvamos a la presentación. La iglesia no quería aceptarlo, sin embargo, porque aproximadamente 50 años después había un sacerdote, Giordano Bruno, quien se levantó y públicamente que porque estaba vivo, entonces cometió un error y dijo, Copérnico tenía razón. Lo desnudaron, lo ataron a un tronco, lo llevaron por su pueblo y luego lo quemaron vivo por decir que Copérnico tenía razón. Se suavizaron un poco más a 50 años después. Galileo dijo lo mismo. Y esta vez, en lugar de quemar a Galileo, él era demasiado popular. Simplemente lo encarcelaron por el resto de su vida por decir esto. Entonces la iglesia tuvo dificultades para dejar ir todo esto. Pero independientemente, aparece Isaac Newton. Y Isaac Newton estudia la naturaleza de los movimientos del universo y proporciona la base para la física newtoniana. Y lo que realmente reveló fue que el universo era una máquina porque era predecible, que puedes identificar exactamente cuándo un planeta estaría en un lugar determinado en un momento determinado. ¿Y cuál fue el asunto importante sobre el trabajo de Newton? Él no incluyó a Dios ni al espíritu en sus ecuaciones. Estudió el movimiento del universo solo estudiando el carácter físico del universo. Y la relevancia de eso fue, ¿quieres decir que puedes entender el mundo sin incluir a Dios y al espíritu? La respuesta fue, sí. Bueno, esto comenzó a involucrar un poco más a las personas en ese plano material, porque empezamos a reconocer que si el universo es una máquina, todo en el universo debe ser una máquina, incluidos, los humanos. Y eso significa que todo está basado en la materia. Así que comenzamos a ver el cuerpo humano como una máquina y a desarmarlo, tal como se desarmaría una máquina para intentar entender cómo funciona. No ponemos la energía en fuerzas invisibles llamadas fuerza vital. Eso está fuera del sistema. ¿Por qué? Es una máquina física. No necesitamos fuerzas invisibles. Así que el cuerpo se convierte en una máquina también. Pero ahora piénsalo de esta manera. Si la vida es una máquina y pudieras desarmarla y estudiar las piezas de la máquina y saber cómo las piezas se conectan y funcionan entre sí, ¿qué te ofrece eso? Una oportunidad para controlar la máquina. La idea es que si puedes ajustar la mecánica, entonces puedes hacer funcionar la máquina si sabes cómo funciona. Entonces, la misión de la ciencia que se creó justo después de esto fue obtener conocimiento que podría usarse para dominar y controlar la naturaleza. Esta es la misión de la ciencia desde hace 300 años. Esto es lo que todavía están haciendo ahora. Están intentando hacer, como el proyecto Genoma Humano. ¿Por qué? Porque podemos dominar y controlar la vida. Siguen pensando lo mismo. La parte interesante de esto es que volvemos a la escala de tiempo y nos damos cuenta de que la ciencia ha entrado. Pero la ciencia no puede hacerse cargo del paradigma basal. La ciencia no está lista para hacerse cargo del paradigma basal en 1600. ¿Por qué no está lista para hacerse cargo del paradigma basal? Como no tenemos mucho tiempo, te daré la respuesta. La respuesta es esta. La primera pregunta en el paradigma basal es, ¿cómo llegamos aquí? Estos científicos en este punto lo dejaron en manos de Dios que nos creó y luego nos dejó solos con nuestros propios males, lo que sea. ¿De acuerdo? Así que dejaron a Dios en la imagen. Entonces Dios sigue siendo el creador, así que todavía está bajo la iglesia. Todavía es un mundo monoteísta judeocristiano, pero nos estamos moviendo hacia el materialismo a una aceleración muy rápida, y en esta aceleración pasamos del monoteísmo a la reforma y alcanzamos la línea media. La línea media es relevante. Es el punto de equilibrio perfecto. ¿Y por qué es importante? Porque fue cuando había absoluta armonía y belleza en este planeta, cuando estaba en el punto de equilibrio perfecto. Antes era animismo. Esta vez da en el clavo, y se llama deísmo. ¿Qué es el deísmo? Bueno, el deísmo es una recreencia basada en la era de la Ilustración. ¿Recuerdas al tipo, Rousseau, que escribió sobre los indígenas? Fue entonces cuando él escribió sobre ellos. Y luego la gente vino a América. ¿Por qué? Porque querían vivir la vida del buen salvaje. ¿Y cómo se vive esa vida? Entiendes que hay un equilibrio perfecto entre la naturaleza y Dios. Eso era todo el equilibrio. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué era el deísmo para nosotros? ¿Qué era importante para nosotros? Porque te voy a decir algunos deístas. ¿Listo? George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Paine. ¿Algún nombre familiar? Eran deístas, crearon los Estados Unidos. Esto es lo que sucedió en el centro del equilibrio. Los Estados Unidos fueron creados como un equilibrio para el mundo. ¿Y sabes qué es interesante? Realmente me irritó, porque en la última elección que acabamos de tener y antes de ella, había tantos fundamentalistas que intentaban decirme que Estados Unidos era una nación cristiana. Y maldita sea, están defendiendo esa nación cristiana. Nunca fue una nación cristiana. Fue una nación deísta. ¿Qué es una nación deísta?
Dios y la naturaleza son uno y lo mismo. Puedes estudiar y buscar a Dios allá arriba en lo invisible, o puedes mantén tus ojos aquí en el mundo físico y mira la naturaleza y ve que eso también está representando a Dios. Era un punto de equilibrio. Estados Unidos se construyó sobre ello. La Declaración de Independencia. ¿Cuál es la primera frase? La primera frase de la Declaración de Independencia. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva las bandas políticas que los han conectado con otros y asumir entre los poderes de la tierra una posición separada e igual a la que las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza les otorgan. Estados Unidos es una nación deísta, no es una nación cristiana. A George Washington le preguntó un potentado musulmán, ¿es Estados Unidos una nación cristiana? Él respondió, absolutamente no. Es una nación deísta. No dice que Dios no existe. Dios es la mitad del asunto. ¿Qué es la naturaleza? Es material y Dios, y la armonía de los dos nos crea. Y ahí es donde estábamos. Pero la ciencia seguía evolucionando, pero la ciencia aún no podía tomar el control del paradigma basal. Entonces, lo que sucedió en algún momento es que la línea de tiempo avanza. Ahora, se está moviendo hacia el ámbito material porque la ciencia está desafiando a la espiritualidad. ¿Por qué? La ciencia tiene milagros que la iglesia nunca pudo. Imagina, pero crearon todo tipo de cosas, motores de vapor, teléfonos, telégrafos, todo tipo de cosas estaban sucediendo. La ciencia estaba haciendo milagros y la gente se inclinaba hacia esa ciencia. Y en 1859 realmente lo lograron, porque en 1859 llegó Darwin. Darwin nos dio la teoría de la evolución sobre el origen de las especies. Él dijo, ¿cómo llegamos aquí? Eventos de mutaciones al azar y accidentes de herencia. Y de repente, las personas que eran criadores de animales en ese momento, eso es lo que... No tenían televisión, criaban animales y plantas. Todos sabían lo que decía Darwin, que tomas dos padres, los cruzas y obtienes muchas crías. Y de vez en cuando, una de las crías es una variante que no, ya sabes, tiene un rasgo completamente diferente. Y todo el mundo sabía eso. Y luego Darwin simplemente dijo, bueno, toma esos variantes y deja que se multipliquen y llevarán a otras especies diferentes. Así que, básicamente, creamos un origen. Y ahora, por primera vez, la ciencia realmente toma el paradigma basal porque la ciencia puede responder las preguntas. ¿Cómo llegamos aquí? Mutaciones aleatorias. ¿Por qué estamos aquí? Esa es la difícil. Bueno, si llegaste aquí por accidente, no sé por qué estamos aquí. Llegamos aquí por un accidente. Fue el azar genético. No sé por qué. Excepto que tenían una respuesta. Ninguna otra razón que reproducirse. Y esa es la naturaleza de eso, ya sabes, la biología darwiniana, donde aquí los genes están luchando entre sí. ¿Quién va a reproducirse? ¿Cómo lo aprovechas al máximo? ¿Recuerdas la última? ¿Cómo lo aprovechamos al máximo bajo el monoteísmo? Las leyes de la Biblia. Adivina. ¿Qué? Bajo Darwin, cambia las leyes. Ahora son las leyes de la selva. Es la supervivencia del más apto. ¿Y qué es interesante? La biología darwiniana te dice cuál es el fin, la supervivencia, pero no te dice los medios para llegar a eso. Supervivencia. ¿Y la relevancia? En un mundo darwiniano podrías ser una persona súper inteligente como Einstein, o puedes tener una UCI. Cualquiera de esas dos te puede llevar a sobrevivir en este mundo. Entonces, vivimos en un mundo competitivo donde todos estamos compitiendo tratando de sobrevivir en un mundo materialista que dice que la materia es todo, no el espíritu. Así que, ¿cómo vas a tener éxito en este planeta? Cuanta más materia tengas, más exitoso eres. Es como estar más cerca de Dios en la dirección opuesta. Y entonces, ¿en qué se basa el mundo entero ahora? Una competencia para conseguir la mayor cantidad de materia posible a cualquier costo. Es irrelevante, no hay moralidad. Todo lo que necesitas hacer es ganar. Y ese es el mundo que adoptamos y en el que vivimos ahora. Bueno, lo interesante de eso es que esta fue nuestra introducción al plano material. Y luego lo que sucedió es que había una continuación porque, bajo la creencia del darwinismo, entonces la creencia es que habrá algo físico y material que proporciona para nuestra realidad. Y el neodarwinismo es el siguiente nivel de eso. Neo significa nueva versión de Darwin. Y eso es 1953 por una razón muy particular. ¿Por qué 1953? Y la respuesta a eso es debido a eso. Ahora, estaba claro y definido y preciso. Venimos de eso. Ese es el ADN. Esa es la fuente física de nuestra vida. Esa es la razón de ser, nuestra razón de existencia. Aceptamos la creencia de que el ADN controla nuestra vida hasta el punto... Me encanta esto. Este es el nombre real del concepto en el libro de texto. Se llama el dogma central. Y el dogma fue descrito por Francis Crick. Watson y Crick. Francis Crick, quien estaba tan enamorado de su descubrimiento del ADN, extendió el significado para implicar que el ADN es la única fuente de vida,
que el ADN proporciona el RN que luego proporciona las proteínas. Y somos máquinas de proteína, así que venimos del ADN. Dado que la información solo va en una dirección en este plan, entonces nuestras vidas no pueden cambiar nuestro ADN, pero nuestro ADN puede mutar espontáneamente y cambiar nuestras vidas, porque la información fluye en esta única dirección. Bueno, lo significativo sobre el dogma central es que los genes controlan nuestras vidas. Y ahí es donde obtenemos la victimización. Porque no elegiste los genes hasta donde sabemos, y los genes que tienes determinan tus rasgos. Y si son rasgos con los que no estás contento, oye, eso es el azar de los dados genéticos. Y como resultado de eso, tenemos que vivir con esos rasgos. Pero entonces, ¿qué obtenemos? Porque somos víctimas, ahora estamos... Realmente, somos víctimas porque creímos en la idea de que nuestro ADN controla todos nuestros rasgos, no solo nuestros rasgos físicos. Ahora se habla de cómo controla nuestras emociones, controla nuestro comportamiento. Así que realmente somos solo una lectura del ADN. Somos máquinas físicas derivadas de moléculas físicas y somos víctimas. Porque no los elegimos y no podemos cambiar los genes. ¿Y por qué es eso relevante? Porque si crees que eres una víctima, entonces lo primero que has hecho es perder tu poder. Ahora eres una víctima, pero si has perdido tu poder para sobrevivir, necesitas un salvador. ¿El salvador? La industria farmacéutica. Ellos te rescatarán de todos los problemas que te dio la herencia, y solo a un pequeño costo. Como tu vida. Y compramos esto, y aquí es donde estamos básicamente, excepto que el mundo ahora está cambiando solo en los últimos años. Ahora aquí están los cambios. Con este entendimiento de que el ADN era realmente lo que estábamos buscando para controlar nuestras vidas, entonces surgió la idea del proyecto Genoma Humano. Porque con el proyecto Genoma Humano se iba a lograr. Eso significa que haríamos una lista de todos los genes. Y si hacemos una lista de todos los genes, entonces podríamos ser mejores médicos, porque cualquier problema que tengas, podría diseñar genéticamente un nuevo gen. ¿Quieres ser como Einstein? Te doy un gen de Einstein, un gen de Mozart, un gen de Britney Spears, lo que estés buscando. ¿De acuerdo? Y la realidad es que podemos controlar tu vida con estos genes, así que eso llevó al proyecto Genoma Humano. Pero fue interesante porque mientras avanzábamos en este proyecto Genoma Humano, la gente comenzó a perder fe en la profesión médica. ¿Por qué? Bueno, por una razón sencilla, es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Así que estaría nervioso al respecto. Creo que es más seguro probablemente solo tomar una venda, ponerla en tu cara e intentar cruzar la autopista en hora pico que ir a un médico a veces, ¿de acuerdo? Y y no estoy criticando a la medicina aparte de esto. La medicina hace milagros y no lo negaría, porque si los necesito, seguro que voy a ir allí. Pero aquí es donde la medicina hace milagros, en el trauma. Necesitas que te corten una parte física de tu cuerpo, que te cambien una parte física de tu cuerpo. Necesitas coser tu cuerpo físico. Quieres reemplazar partes. Eso es lo que hace la medicina y hacen milagros con ello. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan las partes o por qué no funcionan? Ahora bien, no saben la respuesta a eso. Entonces, el problema es que la medicina tiene un lugar apropiado, pero también ha fallado porque no tiene un entendimiento de cómo funciona la vida. Pero al ir hacia este proyecto Genoma Humano, ahí es hacia donde van. Pero si puedes ver lo que está sucediendo, la curva está volviendo a subir. ¿Por qué? Porque la gente estaba perdiendo la fe en el sistema médico. ¿Y a dónde iban después? De vuelta a la espiritualidad otra vez. Entonces, cuando llegamos al fondo que decía, oye, ¿eres solo genes? Hubo un momento en que eso tampoco funcionó. Así que ahora hay un regreso. Hay un movimiento hacia arriba mientras la gente empieza a decir, tiene que haber más que solo esta realidad física. Y todos estamos entrando en ese ámbito espiritual buscándolo. El proyecto Genoma Humano incluso nos empuja más y te diré por qué. Porque cuando hicimos el proyecto Genoma Humano, íbamos a encontrar todos los genes que componen a un ser humano. Un pequeño adelanto antes de contarte los resultados. Tu cuerpo está hecho de más de 150,000 proteínas diferentes. Se necesita un gen para hacer una proteína. ¿Puedes hacer las cuentas? ¿Cuántos genes necesito? Si tengo 150,000 proteínas, ¿cuántos genes necesito? 150,000. ¿Lo tienes bien? Mira, 150,000. Bien. Aquí está el problema. Cuando los resultados llegaron hace un par de años, hubo un pequeño problema. Solo había 23,000 genes. Nos faltan 125,000 genes. ¿Cuál es el problema? No nos faltan 125,000 genes. La ciencia lo tenía todo incorrecto. No somos autómatas genéticos. Nuestros genes, tenemos la misma cantidad de genes que algunos de los organismos más simples en este planeta ahora mismo. No es el número de genes lo que nos hace diferentes. Hay otros factores involucrados, y esos otros factores ahora se relacionan con el ambiente. ¿Qué es lo que? Las fuerzas invisibles en las que nos encontramos. Entonces, incluso la ciencia tiene que abrirse a la realidad de que la vida está controlada, más o menos, por las fuerzas invisibles, aunque sea física.
¿Por qué es esto relevante? Porque ¿a dónde nos llevaba ese gráfico? Me pregunto si puedo. No quiero retroceder demasiadas cosas. Básicamente dice esto. Oye, olvida la idea de que la genética controla tu vida. Eso no es lo que lo hace. Ni siquiera hay suficientes genes para sostener la historia. Eso está fuera. Así que volvemos a las creencias bajo las cuales vivimos ahora. ¿Por qué estamos aquí? Oye, mutaciones aleatorias. Fue un accidente total. No tengo razón. Así que no hay un propósito para nuestro ser en este planeta, y ese es uno de los mayores problemas. Nos desconectamos del planeta como siendo relevante. Fuimos como si nos hubieran puesto encima de este jardín para hacer lo que queramos, y así no tenemos respeto por el jardín. El problema desafortunado es que cuando entiendes la naturaleza de la nueva biología, no llegaste aquí, a menos que fueras sustentado por el jardín. Llegaste aquí como una evolución del jardín. Destruyes el jardín, destruyes toda la razón de tu existencia en este planeta. Así que mientras destruimos el medio ambiente, es por eso que los científicos ahora están observando y diciendo, oye, ¿adivina qué? Por casualidad, al destruir el medio ambiente, estás matando a todos los animales en el planeta. Hay una razón, ¿de acuerdo? ¿Cómo sacamos el máximo provecho? Competencia. La supervivencia por ser el más apto. Y todo esto ha llevado a un mundo de agresión, competencia, materialización, obteniendo toda la materia que puedas, toda la tierra que puedas tomar, todo el producto que puedas agarrar como medida de éxito, y todo está mal. Y te voy a decir, ¿por qué? Hay 4 creencias fundamentales a las que me refiero como las 4 percepciones erróneas del Apocalipsis. Estas son 4 percepciones erróneas de mitos que, si seguimos como lo hemos estado haciendo, estamos seguros de que acabaremos con la existencia humana en este planeta. Estas son 4 creencias que se están enseñando en la escuela en este momento, que ahora se ha comprobado que son completamente incorrectas. Número 1. Los procesos biológicos emplean la física newtoniana. Es decir, tu cuerpo es solo una máquina física, cámbiala con drogas y química y todo eso. Ahora sabemos que tu cuerpo es un dispositivo de energía mecánica cuántica. Utiliza campos de energía en lugar de químicos para la comunicación, que respondemos a las fuerzas invisibles mucho más de lo que respondemos a las fuerzas físicas. Así que lo invisible, de repente, se convierte en una parte importante de quiénes somos. Bueno, las fuerzas invisibles en movimiento de las que habla la física, ¿acaso no es esa misma definición, fuerzas invisibles en movimiento, de la que han hablado los espiritualistas? Y la respuesta es sí. La ciencia nos está devolviendo a la naturaleza y el poder de las fuerzas invisibles en el campo, en términos de mecánica cuántica, o se podría hablar de la espiritualidad, como esas mismas fuerzas invisibles en movimiento. Así que estamos volviendo al ámbito espiritual, pero equilibrando la materia y el espíritu. Así que el concepto de que empleamos la física newtoniana, eso está totalmente equivocado. La biología se rige por la física cuántica. Es la mecánica cuántica. Las vibraciones de energía dirigen la biología, no la química. ¿De acuerdo? Mito número 2. Los genes controlan la biología. Bueno, ya sabemos que eso es incorrecto. Todo es que no hay suficientes genes, no funciona de esa manera. Es en realidad el ambiente el que da forma a la genética. Así que de repente, regresamos a ese ambiente invisible que es responsable de influir en tu actividad genética. Tu mente crea un campo de energía que da forma a tu biología. Entonces, realmente no estamos controlados por los genes tanto como por nuestras percepciones. La creencia de que llegamos aquí en una competencia por la supervivencia del más apto y que eso es lo que determina nuestro éxito, es ahora totalmente errónea porque los científicos han revelado un hecho asombroso. La evolución se basa en la cooperación. Miras ese campo o cualquier entorno que observes y todos los animales y todas las plantas y todo lo que está ahí vive en algo armonioso llamado ecosistema. El único que no es armonioso en el ecosistema es el ser humano. Estamos destruyendo el ecosistema basándonos en la creencia de que estamos aquí para la supervivencia del más apto. Es totalmente incorrecto y totalmente destructivo para la civilización humana. Esas creencias son erróneas. Que la evolución es un proceso aleatorio, que llegaste aquí por un accidente total, resulta que no. Ahora sabemos que hay un nuevo mecanismo de adaptación genética al entorno, que los organismos realmente expresan lo que se llaman mutaciones adaptativas. Significa que, si un organismo se encuentra estresado en un entorno, ajustará su genética para adaptarse al entorno. Entonces, ¿por qué es eso importante? Porque cada organismo que está aquí ayudaba a crear equilibrio en el ambiente. Cuando un organismo entra en el ambiente, alteramos el ambiente. Es como nosotros. ¿Cómo lo alteramos? Bueno, al intentar conseguir comida y tratar de tomar, ya sabes, vivienda para nosotros y desviar los recursos del planeta y alterar el medio ambiente, nos involucramos con ese entorno. Y nosotros en nuestra vida impactamos el medio ambiente y así lo desbalanceamos. Bueno, en realidad, el primer organismo que llegó al ambiente lo desbalanceó.
¿Y qué hizo la naturaleza? Dijo, bueno, yo vivía en equilibrio y puse este organismo y lo desbalanceé. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Introduce otro organismo que equilibra al primero, uno, y luego eso lo sacará un poco de equilibrio. Así que la naturaleza introduce otro y otro y otro. Y a través de la evolución, cada nuevo organismo que llegó estaba aquí para equilibrar algo que ya existía. Y es como un balancín, que si pones un organismo de un lado, el balancín se inclina. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Poner un organismo de este lado lo equilibra. Y luego se desequilibrará un poco. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Añade otro aquí y luego baja. Y entonces estamos haciendo este juego de sube y baja tratando de mantener el equilibrio. Pero cada vez que añades un organismo superior, el organismo se está acercando al fulcro. En otras palabras, el primer organismo está en la punta. Y mientras más organismos añades, se acumulan hacia el centro. ¿Y dónde está la humanidad? Esta es la parte fabulosa. Estamos en el centro exacto del balancín. ¿Por qué es eso importante? Porque podemos controlar el equilibrio simplemente moviendo nuestro peso un poco hacia un lado o hacia el otro, y todo el entorno cambia. Y nuestro trabajo era estar en el medio y proporcionar equilibrio y armonía al entorno, y lo único que hicimos fue entrar en el entorno y destruir el jardín. Así que toda la realidad es que perdimos el hecho, pero ahora lo estamos manifestando. Por ejemplo, la gente está diciendo, ¿hicimos esto al medio ambiente? Y la respuesta es, sí. Estábamos aquí para traer armonía. No conocíamos nuestro trabajo, no sabíamos nuestro rol, y nosotros, las pequeñas personas que estábamos en el punto de apoyo del balancín, por la manera en que alteramos el entorno, hemos cambiado el mundo. Así que nuestra lección es que mejor regresemos y entendamos el centro de esto, cuál es nuestro trabajo en este momento, y que la evolución no es aleatoria. ¿Y por qué es relevante? Porque en unos minutos, si no se me acaba el tiempo, y puede que no, te mostraré a dónde vamos y eso es más divertido. Bueno, porque la evolución no es aleatoria, hay un patrón, y cuando veas el patrón te va a sorprender porque si estás advertido, estarás preparado. Eso significa que puedes manejarlo si sabes a dónde vamos. Así que intentaré llegar allí. Bueno, el punto de esto es ¿dónde? Si estás trazando a dónde vamos, ¿dónde crees que va a estar el siguiente punto desde donde estamos ahora? Punto de equilibrio. Esa es la parte hermosa. ¿Y por qué es tan hermoso el punto de equilibrio? La armonía regresa al planeta. Fue cuando los nativos americanos estaban aquí. Fue cuando se creó Estados Unidos, y el próximo es los Estados Unidos del mundo. Es la creación. Estados Unidos fue un experimento. Fue una cultura. ¿Qué sucede cuando pones células en una placa de cultivo? Bueno, comienzan a crecer y luego se vuelven muy homogéneas. Ellas todas tienen las mismas características. Las naciones en este mundo eran como placas de cultivo, especialmente como en la Europa feudal. En realidad tenían como muros alrededor de las naciones. Si estás dentro de la nación, estás dentro de ese plato de cultivo. Si estás dentro de la siguiente nación, estás en un plato de cultivo diferente. Tienen diferentes características. Los suizos hicieron relojes de cuco. Eran excelentes en eso. O los alemanes hacían eso. Quien quiera que haya hecho eso, ¿de acuerdo? Los ingleses hicieron alta cocina. No hicieron eso. Muy bien. Pero aquí estaba el punto. Ahora, escucha esto. Cuando cruzas una población, puedes desarrollar rasgos muy finos, como los perros y gatos que la gente cría. Crían estos rasgos muy finos. ¿No hay una trampa al hacer eso? ¿Hay una trampa? ¿Cuál es? Mucha debilidad y enfermedad se incorpora a la consanguinidad, ¿verdad? Así que cada nación tenía hermosos rasgos, pero también algunas muy malas consecuencias de la consanguinidad. Cada nación se había cerrado y dejado una civilización, una cultura de tejidos con personas dentro. ¿Qué fue Estados Unidos? Era una nueva placa de Petri que se abrió. Pero adivina qué, tomó células de aquí y células de aquí y células de aquí y trajo células de todas partes. Y hay algo llamado vigor híbrido. ¿Qué significa eso? Tomas dos de raza pura, los cruzas, obtienes un mestizo. Pero el mestizo es más fuerte en todos los sentidos y más resistente que cualquiera de los de raza pura. Estados Unidos es vigor híbrido. Superamos las expectativas del mundo al hacer ¿qué? Tomar todas las culturas y juntarlas para crear los híbridos que vivimos en este país. Ese es nuestro éxito. Fue la primera imagen de una civilización global. ¿Por qué? Porque la población vino de todas partes del mundo y vivió en un solo territorio con un conjunto de reglas. Los Estados Unidos originales fueron la primera nación igualitaria en el mundo. Y en lo que se ha convertido ahora es en algo más. Lo perdimos. Un virus entró en nuestra cultura. Se llama corporaciones. Las corporaciones subvirtieron todo. ¿Por qué? Porque las corporaciones tomaron poder sobre las personas. Y una vez que eso sucedió, perdimos nuestra individualidad ante el poder del dinero de una corporación. Así que perdimos nuestra cultura, pero estamos en camino a una nueva, holismo.
Esta última elección es un llamado de atención a esta realidad. Si no hubiéramos votado de esta manera, ciertamente habría marcado el verdadero fin de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo eso? Es porque cuando miras la elección, no desde dentro de los Estados Unidos, mírala desde fuera de los Estados Unidos. Estados de repente, el resto del mundo, esto es lo primero que hemos hecho en 10 o más años, de lo que podemos sentirnos orgullosos como estadounidenses. Porque en todo el mundo, todos dicen, gracias Estados Unidos, estás liderando el camino una vez más en nuestro mundo. Así que gracias a todos nosotros por participar en crear esta nueva evolución. Esto es parte de la evolución porque está trayendo de vuelta la conciencia, está trayendo la responsabilidad personal de regreso a nuestro mundo. No somos víctimas. Y esto es a lo que está llegando este mundo nuevo. Por eso esta elección no fue un accidente. Es un papel de liderazgo de los Estados Unidos porque lo lideramos una vez antes y lo perdimos. Y ahora tenemos la oportunidad de recoger la pelota. De nuevo. Y así que si vengo a ti ahora y digo, ¿cuál sería la nueva civilización? ¿Cuáles son las creencias de la nueva? Y aquí están. No. Esas son las antiguas. Aquí está lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazarlos. ¿Cómo llegamos aquí? No llegamos aquí por mutaciones aleatorias. Llegamos aquí a través de un proceso de Madre Tierra y Padre Cielo. Sí, realmente lo hicimos. Llegamos aquí porque la luz solar se fusionó con la Tierra y creó material orgánico. Así es como llegamos aquí, pero no fue por casualidad. Llegamos aquí a través de lo que ahora se llaman mutaciones adaptativas. Así que dice que tienes un propósito en este planeta. No llegaste aquí por accidente. No eres un accidente, estás aquí. ¿Cuál es tu propósito? Bueno, ¿por qué estamos aquí? Bueno, eso es una creencia darwiniana, eso está mal. El nuevo, ¿por qué estamos aquí? Ah, para cuidar el jardín. Algo que olvidamos y ahora que el jardín está realmente, ya sabes, en un estado precario y puede que no sobreviva, es hora de que despertemos, volvamos y cuidemos el jardín. ¿Por qué? Evolucionamos del jardín. No puedes vivir si socavas las raíces de donde viniste. Destruyes las bacterias, destruyes a los humanos. La realidad es que todo está construido sobre algo más y nosotros estamos cerca de la cima. Así que si quitas algo de la base, caemos desde la cima, y ahí es donde estamos ahora mismo. Pero es más que eso. Estamos aquí para adquirir conciencia, y esa fue la evolución de toda vida. Toda la vida desde el principio fue para volverse cada vez más consciente, desde los organismos más primitivos hacia arriba. ¿Y cómo hacemos eso? Primero haces elementos individuales inteligentes, y luego, ¿qué haces? Agrupas a los individuos inteligentes en una comunidad y compartes conciencia como comunidad, y así es como saltas en la evolución. Y la realidad es que, ahora mismo, todos somos individuos inteligentes, pero no tenemos la comunidad, y la naturaleza es la comunidad global en evolución, y tiene que ser una comunidad global. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que algún otro país como nosotros en el pasado simplemente diga, oye, puedes quemar toda esa basura y tirarla al aire y arrojar eso al agua. Porque todo es parte de los bienes comunes. Entonces, cada individuo en este planeta tiene que reconocer que no somos entidades separadas en ese sentido. Cada país es como un órgano en un cuerpo, y no funciona si simplemente botas un órgano del cuerpo. Entonces, lo que tenemos que aprender es, sí, no significa que los países desaparezcan, solo significa que aprendemos que como grupo y comunidad en cooperación es de donde proviene nuestra supervivencia. Vamos a un mundo global. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que una nación rebelde decida desestabilizar todo porque mata al resto del mundo. Tan simple como eso. ¿Cómo aprovechamos al máximo? No las leyes de la selva, para nada. Aprender a vivir en equilibrio con la naturaleza. Sí, esa es la forma animista. Estuvimos allí, pero hay más que eso porque también es evolución tecnológica. Y dices, oh, vamos, la tecnología es el problema. No, no lo es. La tecnología es la solución. Y dices, ¿qué quieres decir con que la tecnología es la solución? Bueno, aquí hay un dato interesante. Este cuerpo humano, fue hecho hace millones de años. ¿Por qué? 50 billones de células que se unieron. Solo entraron en la piel y dijeron, oye, ¿muy agradable? No. Lo hicieron con tecnología. Las células crearon tecnología que los humanos no pueden entender en este momento. Aquí viven 50 billones de células. No podemos con 6.500 millones de personas en todo el planeta. Tienes 50 billones de células aquí, que limpian el sistema, purifican esa sangre, eliminan todas las toxinas, cuidan del aire, lo calientan, lo limpian, gestionan todo el procesamiento, procesan la comida, eliminan desechos y todo lo demás. ¿Cómo lo hace? Con tecnología que ni siquiera entendemos. Crearon tecnología. Eso fue lo que proporcionó evolución. Y la idea es que, en los últimos años, hemos dejado caer la pelota tecnológica. Ni siquiera hemos desarrollado una tecnología realmente buena, y la tecnología que tenemos nos está matando. Entonces, ¿cuál es el punto? La evolución dice que más nos vale tener una nueva tecnología que sea tan inteligente como la tecnología de las células del cuerpo. De lo contrario, no tenemos oportunidad como un sistema humano llamado humanidad. No funciona. Entonces ahora tengo tiempo,
Te voy a mostrar Ups, disculpa. Me emocioné por un momento, lo siento. La naturaleza de la nueva biología, de la que hablé ayer, es que la inteligencia de la célula no son los genes en el núcleo. La inteligencia de la célula es la piel de la célula, la membrana, y que cuanta más membrana tienes, más inteligencia tienes. Las células solo pueden tener una cantidad limitada de inteligencia. Entonces, ¿qué hacen las células? Se juntan y se conectan entre sí y comparten inteligencia, por lo que cada célula en la comunidad agrega su conciencia al conjunto. Y aún así, quieres expandir la superficie de la célula. Bien, la superficie de la célula es la piel, y si quieres trazar la evolución es más inteligencia, más conciencia. Eso es lo que es todo el árbol evolutivo. Entonces, ¿qué significa? En última instancia, dice que es la geometría de crear más piel. Y así, si miras la geometría de la piel, entonces entiendes a dónde nos lleva la evolución. Bueno, no importa qué tipo de geometría usa la piel. Bueno, aquí hay una historia. Las matemáticas de la vida humana. Y dice esto. Estudios matemáticos de fractales. Esa es una nueva geometría de la que voy a hablar en un minuto. Revela que la estructura repetitiva de ramificación dentro de ramificación de un fractal representa la mejor manera de obtener la mayor área de superficie dentro de un espacio tridimensional. Y la relevancia detrás de esto es esta. La geometría es una matemática sobre cómo se pone estructura en el espacio. Bien, así que la naturaleza usa geometría. Lo hace. Aprendemos geometría de la naturaleza. Bueno, lo interesante es que la geometría que tú y yo aprendimos en la escuela se llama geometría euclidiana. Es la de los cubos de papel milimetrado, los conos y las esferas, ya sabes, o el área de la superficie, o las líneas y lo que sea. Esta es la geometría euclidiana. Si te hago la primera pregunta, ¿puedes crear la naturaleza en la que vivimos usando geometría euclidiana? ¿Sí o no? Lo hiciste cuando tenías 5 años. Solo te diré, recuerda en esa clase de jardín de infancia hiciste un árbol. ¿Qué era un árbol? ¿No era un cilindro con una bola en la parte superior? Bien, eso es geometría euclidiana. No es la naturaleza, pero puedes entenderla. La geometría euclidiana hace estos edificios, pero no puede hacer un árbol, no puede hacer una montaña y nubes, no puede crear animales. Eso no es la geometría que usa la naturaleza. Así que, en primer lugar, eso está mal. Y te diré por qué está mal. ¿Cuántas dimensiones tienen las estructuras en la parte inferior de esa imagen? ¿Cuántas dimensiones? 3. 3 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene esa estructura justo aquí? Esta de ahí. ¿Cuántas dimensiones? 2. ¿Cuántas dimensiones tiene una línea? 1. Quiero decir, ¿este es difícil? ¿Cuántas dimensiones tiene un punto? No, 1 tenemos. 3 tenemos. No digas 2, tenemos eso. Mira, intenta esto. 3, 2, 1. Chicos, lo hicieron bien. Es fabuloso. ¿Por qué es esto relevante? Porque no tiene nada como 2 dimensiones y media. Y tú me dirás, ¿qué demonios son 2 dimensiones y media? Así que estoy aquí para mostrártelo. ¿Cuántas dimensiones tiene un papel? 2. Ahora mira esto. ¿Cuántas dimensiones tiene eso? ¿Es este objeto un objeto tridimensional? Siempre es un objeto bidimensional, pero parece tener 3. ¡Oh, tenemos un problema! No es 2, no es 3, es 2 y medio. Lo que necesitas es una geometría fraccionaria. Porque esto proporciona edificios, pero no crea la naturaleza. La naturaleza es una geometría fractal. La piel tiene 2 dimensiones, pero parece tridimensional cuando la doblas en una célula. Sigue siendo bidimensional. Entonces, ¿qué? ¿Qué es un fractal? Esta es la parte hermosa. Dios, esto es como lo más divertido, pero puedo decirte por qué. Un fractal es la matemática que revela la base científica para esta verdad. Como es arriba, es abajo. Está incorporado en las matemáticas de los fractales. Déjame explicar. Aquí hay un ejemplo de un fractal. Se llama copo de nieve de Koch. Te diré cuál es el diseño del fractal, aquí en esta cosa. Es una ecuación. Aquí lo primero sobre las ecuaciones fractales. Son solo suma y multiplicación. Eso es todo. Sencillo. Ni siquiera raíces cuadradas. Suma y multiplicación. Pero aquí está la naturaleza de un fractal. Se llama una ecuación iterada. Eso significa una ecuación repetida. Bueno, ¿cómo funciona? Tomas una ecuación, la resuelves, tomas la respuesta y la vuelves a insertar. ¿Cuántas veces puedes hacer eso? Infinitamente. Bien. Recuerda esta. Aquí está una ecuación. Toma una línea y córtala por la mitad. Entonces obtienes ahora media línea. ¿Qué haces con ella? Ponla de nuevo en la ecuación y córtala por la mitad. ¿Qué tienes ahora? Un cuarto de línea. Y luego la vuelves a poner un octavo de línea. Simplemente sigues repitiendo. ¿Cuántas veces puedes hacer eso? Infinitamente. Infinitamente. Bien, entonces es repetitivo usando la misma ecuación.
¿De acuerdo? Aquí hay una ecuación repetitiva. Comienza con un triángulo equilátero en cada superficie, mide la superficie y usa esa longitud para hacer otro triángulo equilátero y colocarlo en el centro de la superficie. Entonces, la primera ronda es medir la longitud, luego convertirla en un triángulo equilátero, que es este de color anaranjado rojo, y en cada superficie ahora, pero luego dice que lo repitas otra vez, dice, en cada superficie toma la longitud y conviértela en un triángulo equilátero, y coloca el nuevo triángulo en el medio. Así que esos son los amarillos. Y luego encima de los nuevos, ahora cada vez que creas una nueva superficie, ¿adivina qué? Puedes poner otro. Repetido y repetido y repetido, ¿de acuerdo? Entonces, al final obtienes estas cosas muy complejas de que solo una simple repetición de la misma ecuación. Ahora, un poco más complicado, pero aún la misma idea, y esto se llama el conjunto de Mandelbrot. Y parece un poco a un muñeco de nieve o un escarabajo o algo así. Es la misma idea. En lugar de triángulos, es con esferas, así que es tridimensional, y dice que cuando haces la ecuación, pones una nueva esfera de cierta dimensión en un lugar determinado sobre la existente. Y cada nueva ronda se muestra con un color diferente. Así que si miras, la primera ronda es azul oscuro, la segunda ronda es de este color verde, la tercera ronda es azul claro, la cuarta es de un color rojizo, y va más y más profundo. ¿Puedes ver lo que está pasando? Cada vez que lo haces, justo como los triángulos. Este es el conjunto de Mandelbrot. Y entonces podrías decir, pero Bruce, ¿qué es todo ese material blanco borroso? Y eso es. Oh, recuerda, sigue haciéndose más pequeño cada vez. Así que en algún momento no puedes resolver lo que está pasando, pero hay algo que hace todo ese material borroso. Si lo amplías, ¿cómo? Si miras aquí, no puedes ver lo que está pasando, pero lo amplías y entonces puedes ver, hey, hay más de los mismos pequeños círculos uno sobre otro una y otra vez, y todo ese material blanco son solo círculos más y más pequeños que no puedes ver, pero si lo amplías, puedes verlo. Entonces, la naturaleza del fractal es que repite la misma imagen, pero puedes agregar caos a un fractal, y esta es la última parte científica. Luego te mostraré las imágenes divertidas. ¿Qué es el caos? Un evento aleatorio. Así que aquí es cómo haces el caos. Tienes la ecuación fractal y dices, digamos, pones el nuevo objeto, ya sea un círculo o un triángulo, lo mueves a la izquierda, lanzas una moneda. Si sale cara, lo mueves un poco a la izquierda. Si sale cruz, lo mueves un poco a la derecha. Así que eso significa que hay un poco de variación cada vez que lo haces. ¿De acuerdo? Solo lo mueve cara o... ¿Quieres ver qué pasa con la variación? Esto te va a mostrar la misma ecuación con variación, y está encima de una más grande, y luego ves todas las otras, y luego ves todo esto y dices, ¿qué demonios es todo eso? Bueno, es todo esto a niveles cada vez más pequeños. Algunos de ustedes al frente pueden ver que hay una repetición del fractal justo allí, uno justo allí y otro justo allí. Y el punto es que, como es la misma ecuación, repite la misma imagen en diferentes niveles de la organización. Bien, echemos un vistazo a uno más. Lo mismo, tú dices, ¿qué es todo esto? Es lo mismo que eso, pero son imágenes más pequeñas con diferentes colores para cada iteración. Bien, ahora esto es lo que quiero mostrarte. Como es arriba, es abajo. Esto no tiene una gran resolución, pero esto es lo que voy a mostrarte. Vamos a volar hacia el fractal. Recuerden, es tridimensional, así que puedo volar dentro de él. Y vamos a mirar el conjunto de Mandelbrot, esta cosita como un muñeco de nieve. Así que mientras volamos hacia adentro, vamos a mirar en algún lugar, creo, por aquí. Y a medida que te acercas, mira, hay más y más de las cosas de Mandelbrot. Mira, están por todas partes. Hay más y más de ellas. Cada vez que te adentras más y más, ahí están, ahí están, ahí están. Y luego entras en esta cosa difusa y dices, wow, ¿qué es todo eso? Es todo el diseño funcionando, y sigues adentrándote más y más y más en esta cosa. ¿Y adivina qué? Mira toda la belleza. Y mira esto. La imagen se repite nuevamente con toda la belleza que hay, y todo está creado por la misma imagen. Aquí, hagámoslo de nuevo. Ahora haremos este y nos moveremos a través de este. Miraremos por aquí. Observa mientras avanzamos. Ahora miraremos la cosa amarillenta difusa, ¿verdad? Dices, ¿qué? ¿Qué hay en esa cosa amarilla difusa? Bueno, al magnificarla, se vuelve más estructura y más estructura. Puedes ver más estructura, y estás profundizando, y hay imágenes aquí, en esas pequeñas imágenes negras aquí, y estamos profundizando en esta cosa, y dices, wow, mira toda la belleza de todo eso. Y vuelve de nuevo. Empiezas con la misma ecuación y creas caos. Mira todo lo que crea. ¿Quieres que te muestre uno más? Tengo que mostrarte uno más. Bien, uno más. Aquí vamos. Este es uno. Uno genial. Bien, ahora mira. Estamos observando, mira todo esto y todo de... Ah, mira, aquí hay un bebé. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Ahora espera, aún no hemos terminado. Estamos yendo más y más profundo. Y mira toda la belleza que salió de todo esto. Una y otra vez. Y mira qué profundo y hermoso es. Y ahí está de nuevo. Bien, te voy a decir qué es el fractal en biología. Es la célula. ¿Por qué es importante? La misma célula que está en tu cuerpo es la misma que forma un gato, la misma que forma el ratón, la misma que forma el pez, la misma que forma el gusano. Todas las células son la misma fórmula. Es todo el caos. Repites las células y todo el caos. Y mira todas las variaciones de la vida. Es lo mismo que esto. Ahora, quiero mostrarte una ecuación matemática. Porque recuerda, es como la naturaleza. Así que aquí hay una ecuación matemática lanzada en un fractal. Una montaña con nubes. Es un fractal. No es real. Mira este. Es una planta de helecho. No es real.
Esa es una ecuación matemática en un fractal. Mira este. Esto es real. Es un fractal. Es una mezcla entre brócoli y coliflor. Pero obsérvalo. ¿Ves la misma forma de este pico con todos estos pequeños bultos? Mira cualquiera de estos. Es un pico con los mismos pequeños nudos sobre él. Echa un vistazo a cualquiera de los pequeños nudos aquí. Es un pico con pequeños nudos más pequeños sobre él. Se repite una y otra vez. Es la misma estructura. Se llama un fractal. Es fácil de ver cuando se ve así, pero ¿adivina qué? Aquí hay un árbol en mi patio trasero, y eso es un fractal. Dices, vamos, eso no puede ser un fractal. ¿Dónde está el patrón? Ahora mira esto. Esto es divertido. La magia de las computadoras. Voy a tomar esta área de aquí y le pondré un cuadro alrededor, y voy a copiar esa imagen y moverla. Estoy moviendo la imagen y simplemente la moveré y la soltaré al azar. Observa. Aquí vamos. Soltarla. Quítale el cuadro. ¿Dónde está? Eso se llama un fractal. Las imágenes son tan repetitivas que cualquier parte es repetitiva con otra parte. El mundo en el que vivimos es fractal, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Esto se llama la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta, 1899. Alejandría, Egipto, la encontraron. 3 idiomas, abajo griego, en el medio demótico. Jeroglíficos en la parte superior. ¿Cuál era el relevante? Cuando encontraron esta piedra, había jeroglíficos por todos los edificios del antiguo Egipto, y nadie tenía idea de lo que significaban. La piedra de Rosetta, cuando la encontraron, tenía 3 idiomas. Interpretaron el griego una historia sobre ciertos reyes y reinas. Luego hicieron el demótico. Vaya coincidencia, misma historia, mismos reyes y reinas. Pista intuitiva. Si los dos de abajo cuentan la misma historia, tal vez este también lo haga. Y usaron eso como una clave y descifraron todos los jeroglíficos por toda Europa usando, o Europa por todo Egipto. Esto comienza con una E, lo tengo. ¿Cuál era el punto? Es que la historia de abajo y la historia de arriba son las mismas. Y si entiendes una, entonces tienes el entendimiento de la otra. ¿Tiene sentido? Ahora voy a cambiar el significado de la piedra de Rosetta. Como arriba, hacia abajo, eso es lo que significa, pero mira esto. Una célula y un humano son imágenes fractales el uno del otro. Ya comencé la conferencia y les dije que todo lo que está en ustedes ya está en una célula. Puedo estudiar una célula que tiene las mismas funciones que ustedes. Pero entonces, ¿en qué nos convertimos una célula? En la siguiente cosa más grande, que se llama humanidad o civilización. Si sabes cómo funciona una célula, sabes cómo funciona un humano. Por eso investigamos células para entender la biología humana. Pero si entiendes cómo funciona un humano en una comunidad de células, entonces puedes crear una civilización basada en eso. Las respuestas a nuestra civilización, aquí está la verdad absoluta. Tienes 50 trillones de células viviendo dentro de ti ahora mismo en una comunidad. Cada célula tiene un trabajo. Cada célula recibe un pago. Cada célula recibe atención médica. Cada célula recibe protección. Ninguna célula se queda atrás, y lo digo en serio. Entonces, ¿a dónde vamos y dónde hemos estado? Esto es hermoso. Las imágenes se repiten. ¿Es la humanidad un animal o una planta, considerando que ustedes son las células? Es un animal, amigos. Eres células en un organismo más grande llamado humanidad. Es un animal. Está evolucionando, sí, pero ¿adivina qué? Ya vimos la evolución de los animales a un nivel diferente en este planeta. Así que el patrón de la evolución de los animales se está repitiendo en la evolución de la civilización, que es un animal repitiendo la naturaleza fractal de ello. Así que cuando vuelvo atrás y digo, si miramos la organización de la evolución de los animales, pasamos de peces a anfibios, a reptiles, a aves y mamíferos. Bueno, ¿adivina qué? La civilización humana ha pasado por estos mismos etapas. Déjame decirte cuáles son. En la civilización humana, la etapa del pez se llamó maricultura. Esas fueron las primeras culturas en este planeta. Vivían con el agua porque no podían alejarse del agua. Eran como peces. No podían vivir si no tenían el agua justo allí. Ellos fueron los que poblaron el mundo porque vivían en la costa y se desplazaron de costa a costa dejando civilizaciones por todas partes. Anfibios llevaron el agua a la tierra con ellos. Cuando la humanidad alcanzó la fase anfibia, se llamó agricultura. Ya no estábamos restringidos al borde. Podíamos penetrar en la tierra y llevar el agua con nosotros o encontrar el agua o conseguir el agua. Ya no estábamos limitados a donde estaba el agua. Y así nos convertimos en anfibios y terminamos en la tierra. Pero no estábamos diseñados para el uso real de la tierra. Los anfibios pueden vivir en la tierra, pero no son los más rápidos de todos los animales en tierra. Fueron diseñados para vivir en 2 ambientes. Eran los reptiles. Ellos fueron los que fueron diseñados para vivir en la tierra. Eran las máquinas biológicas definitivas. Son máquinas, has visto, ya sabes, lagartijas, son digitales, ellos van así. Ellos parpadean con sus ojos y lenguas. Son digitales. Son las máquinas definitivas en la Tierra. No había nada que
se desarrollara evolutivamente para estar en la Tierra tan poderoso como los reptiles. Así que los reptiles eran las máquinas de los animales. ¿Cuándo alcanzamos la fase de reptiles en la civilización humana? Acabo de decirlo. La era industrial. La era industrial. Comenzó con pequeños lagartos. Los pequeños lagartos eran tiendas familiares pequeñas. Pero luego los lagartos crecieron en ¿qué? Dinosaurios. ¿Y qué son los dinosaurios? Corporaciones. Tomaron la tienda familiar y la convirtieron en cosas gigantes, pero aquí está el problema. Quédate conmigo un par de minutos, tengo que contarte esto, ¿de acuerdo? Aquí está el problema. ¿Cómo haces un dinosaurio? Tomas un lagarto de 12 centímetros, haces un plano de él y luego lo amplías a 15 metros. Es lo mismo. De hecho, cuando era niño, había un par de personas aquí que probablemente recuerden una película llamada 1.000.000 AC, con Víctor Mature, y tenían dinosaurios antes de las animaciones. Bueno, ¿cómo hicieron los dinosaurios? Tomaron lagartijas pequeñas, les pegaron pequeños cuernos en la cabeza y luego las fotografiaron con una lupa. Y parecían dinosaurios porque lo son, pero aquí está el problema, esto es lo que sucedió con los dinosaurios. Tomaron el mismo plano y lo ampliaron. Así que así es como funciona. En un lagarto de 5 pulgadas, la pata trasera hace este movimiento, utiliza 10 músculos y un nervio. Ahora dices, bueno, eso era un lagarto de 50 pies. Mismo movimiento, pero ahora 10 millones de músculos, ¿por qué es así de grande? ¿Cuántos nervios? Un nervio. Los dinosaurios se hicieron más y más grandes y el cerebro se mantuvo pequeño, porque solo estaba usando el mismo patrón. Bueno, el problema con eso es que es genial si el entorno es totalmente estable, pero si el entorno cambia, no hay suficiente inteligencia neuronal para manejar el cuerpo masivo y empezó a fallar. El mundo de hoy es un dinosaurio en este sentido. ¿Qué es un dinosaurio? Bueno, tiene un cerebro pequeño y un cuerpo masivo. ¿Qué es el cerebro? La conciencia. ¿Qué es el cuerpo? Administración. Todas las corporaciones crecieron con administraciones masivas y cerebros muy pequeños. General Motors simplemente despertó este año y dijo, es mejor que fabriquemos coches que sean más eficientes en consumo de combustible. Ese es un dinosaurio. Bien, ahora viene la parte interesante. De la era de las máquinas, la era industrial, de los reptiles, de los dinosaurios, surgieron las aves. ¿Quiénes eran las aves en nuestro mundo? Oh, vamos, dame los nombres. 2 nombres. Son hermanos. Los hermanos Wright. Volaron. ¿Y qué es diferente entre las aves y los animales terrestres? Las aves tienen perspectiva. Están por encima de las cosas, pueden verlas. ¿Qué pasó cuando llegamos a la era de la aviación? Todo el mundo se redujo de algo gigante a algo muy pequeño. Toda la cosa ahora se veía como una cosa pequeña. Pero la evolución más completa, el día de la evolución más completa de la fase de ave de la civilización humana, fue 1969. Nos paramos en la Luna y desde esa perspectiva tomamos una foto de la Tierra, ¿verdad? ¿Y qué dijimos las personas? Que somos la mayoría de nosotros. Allá por 1969, cuando vimos la imagen de esa cosa azul-verde hermosa en el espacio oscuro, hombre, más vale que cuides de eso. Es todo lo que tenemos. Más vale que cuidemos de eso. 1969, los viejos hippies salieron y dijeron, oigan, ámense, amen a los niños, cuiden el aire, cuiden el agua, cuiden. ¿Qué se llama cuidar? Cultivar. ¿Cuál es el carácter? ¿Quiénes son los organismos que son cultivadores? Los mamíferos. Los cuidadores son los mamíferos. Nosotros en esta sala somos los mamíferos, los cuidadores de este planeta. Pero aquí está el problema. Cuando llegaron los mamíferos también había dinosaurios. Había pequeños mamíferos peludos y grandes dinosaurios feroces. ¿Y cuál era el problema? El problema es que los mamíferos eran los humildes. ¿Y qué pasó? Los dinosaurios murieron y los mansos se adueñaron de la tierra. ¿Y por qué murieron los dinosaurios? Porque el ambiente era inestable y no podían manejarse en ese entorno. Solo los mamíferos podían, y los mamíferos están avanzando. ¿Y qué está pasando en el mundo ahora mismo? Las corporaciones, los dinosaurios están muriendo. ¿Por qué? Bueno, piénsalo de esta manera. ¿Cuál es el combustible de nuestra civilización? Petróleo. ¿Qué es eso? La sangre de los dinosaurios. Vivimos en un mundo dinosauriano alimentado por la sangre de los dinosaurios. Y la sangre se está acabando. Y los dinosaurios colapsarán, y tú ganarás si no te aferras al dinosaurio. Porque si ese dinosaurio cae sobre ti, en ese momento eres un mamífero muerto. Y estamos en una etapa de evolución ahora mismo, y lo estás viendo desarrollarse frente a tus ojos. El mundo está cambiando,
Los reptiles están perdiendo su control. No lo hacen voluntariamente, son feroces. Recuerda, son asesinos. No van a soltar solo porque ven el final, van a aferrarse más fuerte. Y sin embargo, la realidad es esta. Todos somos cuidadores en evolución del planeta, cuidadores entre nosotros, cuidadores de la comunidad, cuidadores del medio ambiente. Somos los mamíferos, somos los mansos, pero heredamos este planeta y está sucediendo justo ahora. Y al avanzar, el secreto para salir de esto es soltar tu propiedad con el dinosaurio, porque está cayendo y es hora de crear la nueva comunidad de personas nutridoras y armoniosas que vivan juntas. Y en esto estamos embarcándonos, y estoy tan encantado porque la gente de América ha visto esto como salgamos del viejo camino y hagamos algo totalmente diferente. Y eso somos nosotros. Y gracias por ser el mamífero. Muchas gracias. Para otro increíble video de Bruce Lipton, míralo justo ahí al lado mío. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos.